que le harías a muchos huevones que son borregos por gusto, otros que son borregos por falta de conocimiento, pero hay muchas personas que son seguidores de estas personas porque no tienen el conocimiento de que existe esta información. Así que hazlo, marico, o sea, comparte esta vaina. Y bueno, también antes de parar el micro, mira, está Emilianowski, que tiene una bandera de Palestina y es progre y su vaina. Sería bueno ver qué quiere decir el señor. Dale, Emilioski, habla pues. Gracias, buenas noches. Parcero. Este es un troll, por cierto. Gracias. Yo hablo de Colombia. No me diga. Sí, señor, sí le digo. Parte de Colombia. Estoy en Bucaramanga, Santander, cerca. Bucaramanga. Sí, señor. ¡Pues puta! Más o menos, pero no tanto el acento. Los estaba escuchando. Señor. Dale. Gracias. Lo estaba escuchando hace rato. Yo en realidad levanté la mano porque soy más de la conversación ordenada. Pero lo estaba escuchando hace un rato y me parece interesante antes de intercambiar, escuchar para uno ubicarse en la conversación, tratar de medio comprender la persona que está hablando. Ve al punto. Yo pienso que es importante el planteamiento que se hace, la necesidad de bases teóricas para dar discusiones ideológicas. Lamentablemente considero que la inmensa mayoría de las personas en derecha y en izquierda no tienen esos basamentos y muchos de los que reclaman tenerlos tampoco. Eso me parece el punto importante y es una cosa súper difícil encontrar con quién dar esas discusiones. Normalmente en los espacios, cuando usted dice tal cosa que no le gusta al otro, le ponen la etiqueta, o usted es comunista si es desde el lado de la derecha, o usted es facho si es desde el lado de la izquierda, y sencillamente se insultan y no es posible la conversación. Y eso tiene que ver con... Una pregunta, dijiste del lado derecho ser comunista, ¿lo escuché bien o cómo es la cosa? No, que si está en un espacio a la derecha y escuchan algo que no le gusta, entonces le ponen la etiqueta al otro, comunista, hijo de puta, fuera. Y al contrario. Emilioski, pero una cosa, no eres tú acaso en Twitter diciéndole a una usuaria de nombre Lucía, escuchar a la facha de Lucía hablando de temas militares es para cagarse la risa? No me es familiar eso. No creo que no te saldría, eso es un tweet que tú publicaste el 14 de julio de este año. No recuerdo el nombre. Escuchar a la facha de @LuciaDomin3 hablando de temas militares es para cagarse la risa. Lo publicaste tú en respuesta a un tweet de Loco Habana. Pero es Loco Habana. Son mis contertulios de la gusanera, imagínese. No, sí, pero tú estabas llamando facha era a otra persona, no a ellos. Pero si es en un espacio eso, en esa conversación, pues es alguien de ese grupo, entonces con toda seguridad se entiende el contexto, donde allá el saludo es ¿qué hubo, Emilioski, hijo de puta? Pues obviamente que el saludo va a ser proporcional, es que eso es lo importante. Por eso es importante, en mi opinión, mantener una conversación pues respetuosa, porque si se mantiene la conversación respetuosa se le puede exigir al otro que lo haga en esos mismos términos, pero si el lenguaje... ¿Apoyas a Palestina, Emilio? ¿Señor? Que si apoyas a Palestina, Ya va, el tema de Palestina es lo menos relevante aquí, si tú te pones a ver sus tweets. Por ejemplo, él puso, es verdad que hace falta mucho el ácido fólico. Latinos con Trump es como el perro que se hace matar defendiendo la casa, aunque nunca lo dejan dormir adentro. En efecto. Mira, Emilioski, yo cuando era un carajito y vivíamos en La Zulita, en los Andes, teníamos varios perros, ¿verdad? En particular tenemos 2 perros husky, y ellos nunca estaban dentro de la casa, ellos tenían su propia casita ahí afuera donde podían ir a dormir, pero ellos eran perros que se la pasaban, pues, básicamente a lo salvaje, en el monte, donde ellos quisieran estar. Entonces, según tú, nosotros no queríamos a nuestros perros.
No es lo mismo tener un perrito chihuahua y lo tienes ahí afuera de la casa, esos tipos de perros sí necesitan estar adentro, a tener un husky siberiano. Que lo tienes adentro de la casa, se vuelve loco. Sí, pero bueno, eso puede tener mucho sentido. El sentido que tiene en la discusión política colombiana, quizá en otros lugares donde en Colombia significa que hay perros que se hacen matar por defender la casa y en la casa no los dejan entrar a la casa. En ese sentido es lo que se está diciendo de los latinos que defienden a Trump, que dice que no va a dejar entrar latinos. Hay una contradicción. Si dentro de esa casa están durmiendo, por ejemplo, niños pequeños que nada tienen que ver con las decisiones de los padres de a quién dejar dormir o no en la casa, ¿te parecería todavía que el acto de lealtad del perro de la defensa del hogar sigue siendo algo que deberías utilizar como un peyorativo? Pues yo he tenido perros y mis perros jamás han estado fuera de la casa. No, pero te hice una pregunta, dado el escenario de que tú tengas perros que estén durmiendo fuera de la casa, y por cierto, ten en cuenta una cosa, no es lo mismo que tú no tengas espacio afuera de tu casa, ¿ok? Tienes un jardín que es un bloque ahí, tienes a tu perro ahí amarrado y no se puede mover, eso es obviamente un acto de crueldad animal, a tener, por ejemplo, una finca y que tu perro pueda estar libre y pueda ir y venir a donde quiera, ¿verdad? Así que son escenarios diferentes, pero el ejemplo que te puse es, porque tú estás haciendo parecer que debido a que Donald Trump critica a inmigrantes indocumentados, que un latinoamericano, tan solo por compartir la nacionalidad, si bien no comparte el estatus migratorio y tampoco estaría esa persona dispuesta a ingresar al país de forma ilegal, debería entonces oponerse a Trump. Y eso no tiene sentido. No, sí tiene sentido porque hay un basamento ideológico. Yo defiendo la idea no hay ningún basamento ideológico en bueno, pero si no permite la conversación, pues es que la conversación no responde con cosas que no tienen que ver, porque te doy un ejemplo muy claro y tres veces me dices que si usted pretende tener la potestad de decir qué se puede decir y qué no se puede decir porque usted considera que tiene que ver, pues no hay conversación. No lleves el tema a otro punto, lo que estaba criticando de los amigos de derecha venezolana es exactamente lo que está haciendo. O sea, entonces adelante, responde entonces a lo que dije, adelante. Bien, si me permite responder, es que justamente es el punto. Pero responde a lo que te dije, Usted pregunta, yo respondo. Yo no le condiciono su pregunta, usted no me condiciona. Ok, entonces responde a lo que te dije. Te dejo responder el tiempo que quieras, pero responde a lo que te dije. No te vayas por otra tangente. Bien, estoy diciendo que su ejemplo no es el supuesto que yo considere para decir lo que dije. Son cosas diferentes. Claro, si usted coloca otro supuesto, pues ya no tendría razón lo que dije. En el supuesto que dije, y es el que se hace matar. El tema de un inmigrante, digamos si eres venezolano, y tú ves que Donald Trump pretende, si estuviese dispuesto a creer lo que dice J.D. Vance, a quitarle el TPS a venezolanos que están en Venezuela, aun cuando, recordemos, fue Donald Trump el que se los dio para empezar antes de dejar la presidencia. Pero si él fuese una persona que está a punto de remover el TPS a los inmigrantes que están actualmente en Estados Unidos con ese estatus temporal, una vez que él fuese a entrar a la presidencia, tú dices que debido a eso, otro venezolano que sí está en Estados Unidos de forma legal, por medio no de buscar asilo, por medio no de una medida que es temporal, inclusive en el propio nombre, sino por medio de aplicar por sus documentos de la misma forma que cualquier otro inmigrante tendría que hacerlo, tú dices que ese otro venezolano de igual forma tendría que estar en contra de Trump, porque Trump quiere que se imponga la ley del país al que él va a representar. Eso no tiene sentido. Sí tiene sentido, y vea cómo yo lo escucho, podría escucharme también. Entonces, hay que considerar por lo menos dos factores. La migración ilegal es un fenómeno gigantesco que existe. Es decir, hay un montón de latinos que llegaron a los Estados Unidos de esa manera. Y buena parte de los que llegaron de esa manera, cuando ya tienen nacionalidad, residencia, algún estatus legal, ahora aplauden que no se dejen entrar más latinos. Eso es lo que está en el fondo de esas posiciones, y eso es un completo absurdo. Es decir, yo juzgo el hecho dependiendo de mi posición. Si yo estoy en un hueco, pido que existe escalera para salir de ese hueco, pero cuando estoy afuera le quito la escalera a los demás para que no puedan salir. Eso es lo que se está criticando de fondo en ese trino. Y terminan entonces siendo latinos que desprecian al mundo latino como lo desprecia Trump. Es que lo que ha dicho los latinos no es muy halagüeño para que un latino lo esté apoyando. Eso es todo. Sí, para no alargarme porque no quiero abusar.
O no, puedes alargarte lo que quieras, pero, ajá, ok, entonces, este problema, hay varias cosas que ignoras. Primero está el escenario en el que, en efecto, una persona latinoamericana pudiese estar en Estados Unidos con plena documentación, haber sido tramitada antes del momento de tratar de ingresar al país, que es el deber ser correcto. No llegar a un país sin tener la documentación y después pedir asilo cuando realmente no lo mereces, cuando realmente no eres un perseguido político, simplemente eres un inmigrante económico. Una vez más, todos nosotros podemos entender el porqué de un inmigrante económico buscar nuevos horizontes y mejores oportunidades para sí mismo y su familia y hacerlo de cualquier forma que otro país le permita hacer, inclusive si es por medio de solicitar asilo, por ejemplo. Podemos entender el porqué, pero desde el punto de vista de lo que está en el mejor interés de cada país es resguardar sus fronteras y poder controlar quién entra. No dejar entrar a cualquiera, dejar entrar solo a personas que sean de beneficio para ese país. Entonces, si tú eres uno de esos latinoamericanos que ya sea que hiciste todo por las vías legales correctas anteriores a llegar al país, o ya sea que eres latinoamericano de segunda generación o inclusive tercera generación y por ende pues naciste en ese país, el decir que esas personas deberían estar a favor de una política de frontera abierta simplemente porque ellos están en Estados Unidos, entonces deberían permitir y más bien estar dispuestos a promover, inclusive por medio, por ejemplo, de apoyar a Kamala Harris o a cualquier demócrata, de incentivar que vengan millones y millones de inmigrantes indocumentados latinoamericanos más, es un despropósito. ¿Por qué tú harías algo que atente en contra de no solo la calidad de vida que tú puedas tener, sino también del bienestar del país? Si tú vas a tomar una decisión con respecto a quién votar, tú votarías por la persona que vaya a tener el mejor interés del país que va a representar en mente. Claro, ahí tienes razón y el asunto es de perspectivas. ¿Cuál es la perspectiva del gobernante, de Trump presidente? Bueno, uno tendría que lidiar con el fenómeno de la inmigración. Ahora, ¿cuál es la perspectiva del latino que pasó por eso y que hay un mundo latino que tiene que pasar por la situación por la que el latino legalizado hace 20 años pasó, pero el latino legalizado ya le quita la escalera? Pero en realidad nadie está cuestionando el derecho que debe tener todo Estado y toda sociedad a regularizar la migración, a establecer reglas. Bueno, pero si el asunto va a ser el deber ser, porque ese es el punto, es que existen cosas que no van con la lógica del deber ser. ¿Cuántos venezolanos salieron siguiendo el deber ser de su país? ¿Cuántos venezolanos entraron a Colombia con documentación legal? Una minoría absoluta comparada con el universo de los que llegaron. Entonces, acá en Colombia, por lo menos nosotros, bueno, hay sectores, pero nuestra posición fue, somos hermanos latinoamericanos, jamás le podemos cerrar las fronteras a venezolanos, hermanos venezolanos, con un cuento legalista. Entonces, igual ocurre allá. Emilio, pero eso no tiene sentido porque si no eres documentado plenamente no puedes votar. Entonces en este argumento solo estaríamos hablando de los venezolanos o latinoamericanos que estén en Estados Unidos con plena documentación, porque de no ser ese el caso no pueden votar. Claro, pero con toda seguridad en el debate, yo no estuve en una mesa de votaciones, estaba en un debate de Twitter, y en un debate de Twitter hay un montonón de latinos que no pueden votar trumpistas. Entonces, sí, pero su perspectiva y su opinión es irrelevante, porque lo que va a darle la victoria o no a Donald Trump va a ser el voto de los que sí pueden votar en Estados Unidos. Claro, pero yo estaba dando una discusión, yo no me pongo a revisar, señor, usted puede votar o no puede votar, yo estoy escuchando la posición. Por eso yo empecé. Este no se puede si usted no me permite hablar. Pero es por eso que yo empecé mi argumento dejándote saber los parámetros dentro de los cuales se debería tener la discusión. Bueno, entonces usted plantea que es experto en debates, pero no es experto en debates. Podría colocar, soy experto en manipulación de debates para mostrar que soy un buen debatiente, pero en realidad no soy un buen debatiente porque no soy capaz de dar debates. Si se ponen esos términos, yo puedo aceptar esos términos y le digo que es platón. Pero si me pone unos términos que vamos a debatir, pero en realidad debería entender, no es que vamos a debatir, sino que tengo que darle la razón en todo lo que diga, usted me va a interrumpir cuando estoy hablando, en cambio yo no me interrumpo a usted, bueno, pero es una cosa diferente a soy experto en debate, es bien diferente. No se puede tener un debate si estamos discutiendo puntos distintos.
ambos tenemos que estar de acuerdo en qué estamos discutiendo. Tú estás discutiendo un punto diferente al mío. Por eso los parámetros del argumento yo te los planteé al inicio con mi argumento inicial. Tú me respondiste, dijiste que inclusive... bueno, entonces usted quiere llevarme a su punto. Tú dijiste, Emilioski, tú me respondiste, el primo comenzó, el debate comienza con el primo. Por favor, tú me respondiste, no, pero por favor, no. Bajo eso, dijiste vámonos de acuerdo en un mínimo para debatir eso. Usted habla un momento, yo hablo un momento, pero no puede ser. Pero entonces, pero por eso digo, vamos a ponernos de acuerdo con el punto que se discute. Es muy simple. Yo empecé y te dije, el argumento tiene que estar basado en la opinión de latinoamericanos que están en Estados Unidos de forma documentada. Y yo te dije si sería acaso coherente el que tú le obligaras o que tú pensaras que es lo que deberían hacer esos inmigrantes latinos documentados, el estar en contra de Trump solo porque él se opone a inmigración indocumentada. Y tú dijiste, sí, porque es lo correcto. Entonces, basado en eso, basado en el argumento de que estamos hablando de inmigrantes latinos documentados, que son los que pueden votar, no tiene sentido lo que dijiste. Sí tiene sentido porque yo estoy hablando del migrante documentado que estuvo indocumentado. Y ahí es el absurdo que estoy diciendo, porque yo me beneficié de esa posibilidad de la inmigración indocumentada, pero ahora rechazo que otros se beneficien de lo que yo viví hace 10, hace 20 años, en algún momento diferente. Y ese es el absurdo que estaba cuestionando, que es el arribismo bueno, es el pobre que tiene 3 monedas, entonces dejó de ser pobre y ahora detesta a los pobres. Entonces dice, coloquen un muro para que no lleguen pobres acá. Estamos bien y no vamos a sacrificar nuestro nivel de vida para darle un pedacito de pan a los que están como estuve yo hace 10 o hace 20 años. Entonces, usé la escalera para trepar y ahora le quito la escalera a los demás y me hago trompista. Hay varias cosas que ya va, Michael, hay varias cosas que ignoras allí en ese argumento. Está, por ejemplo, el hecho de los tiempos cambiantes. No es lo mismo la amnistía de Ronald Reagan en los 80 a actualmente lo que pretenden hacer los demócratas, porque no es lo mismo la cantidad de inmigrantes indocumentados que están tratando de entrar y la población de inmigrantes indocumentados tampoco es la misma. En la era de Reagan había menos de 3 millones de inmigrantes indocumentados que terminaron recibiendo esa amnistía y pudiendo vivir en Estados Unidos de forma plenamente legal y documentada. En la actualidad, según algunas cifras bastante conservadoras, el número real de cuántos inmigrantes documentados están en Estados Unidos está por encima de los 15 millones y siguen entrando centenares de miles de inmigrantes indocumentados más cada cuantos meses. Entonces es un problema de una escala mucho más grande en la actualidad. También está el problema de que en la actualidad muchos de los servicios que van a ser utilizados por inmigrantes indocumentados o inclusive por inmigrantes legales que fuesen a entrar al país, si lo estuviesen haciendo los mismos números que lo están haciendo inmigrantes indocumentados, muchos de esos servicios actualmente o están escaseando o no están disponibles o, por ejemplo, no le ofrecen igualdad de condiciones a personas en una comunidad a lo que hubiesen tenido hace 30 años. Tú actualmente tienes que tener acceso a una vivienda asequible en California, es prácticamente imposible. Justo ahorita estábamos hablando con una persona que vive en California, tiene que viajar 1 hora desde Sacramento para trabajar en San Francisco porque el alquiler es demasiado costoso. Y precisamente donde tú tienes este tipo de políticas que le permiten entrar a cualquier persona, el impacto termina siendo negativo para tanto a las personas que son clase alta, clase media, como también para los pobres. Son muchas veces los pobres que son los más afectados de ciclos de migración masiva. Y Emilioski, esto tú lo deberías saber perfectamente bien, Emilioski, porque en Colombia una de las razones por las cuales tantos colombianos de clase trabajadora estaban quejándose por la inmigración masiva de venezolanos es porque dichos venezolanos estaban llevándose las oportunidades laborales de baja remuneración que estaban disponibles y no solo eso, estaban haciendo que los empleadores para dichas oportunidades pudiesen tener el beneficio de pagar inclusive menos de lo que ya estaban pagando antes porque ahora habían 1,000 venezolanos que estaban haciendo una fila para tratar de obtener ese empleo. Entonces también termina teniendo un impacto negativo para la clase pobre a la que tú supuestamente dices querer defender. Claro, por supuesto. Y esos eran los argumentos que se esgrimían. Acá se dice que hay 2.800.000 hermanos venezolanos. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, llegó en condiciones de ilegalidad. Y llegan a presionar el sistema sanitario, el sistema educativo, las tasas de violencia y delincuencia, incluso de un país pobre como Colombia. Pero sin embargo no cedimos a la xenofobia, al nacionalismo. Creo que en general la opinión colombiana, habrá posiciones minoritarias, pero creo que en general la opinión pública colombiana no cayó en esos argumentos. Yo sé que eso es real, que los servicios públicos están excesivas, ya estaban presionados antes de que llegaran esos inmigrantes. Ahora estamos muchísimo peor y una nación pobre y lo soportamos.
en nuestro país. Ahora imagínese un latino en los Estados Unidos, la sociedad más rica del mundo, un latino que llegó en esas mismas condiciones hace 20 años y ahora pide un muro para detener a sus hermanos. Eso es un absurdo y ese era lo que estaba planteando el Trino. Ahora, yo entiendo la posición del gobernante. Si yo soy Trump, si yo soy blanco, si yo me creo superior a los mexicanos, puedo tener esa posición. Y es la posición del gobierno y es la posición de un sector de la derecha norteamericana. Pero esa posición del gobernante y el blanco norteamericano no puede ser la posición del latino que fue inmigrante frente a los inmigrantes de hoy, porque es un absurdo, insisto, es haber usado la escalera y pedir que quiten la escalera para que no lleguen más pobres que de pronto amenazan las 3 monedas que logré conseguir yo. Entonces, que no haya monedas para los otros porque de pronto me descuadran las 3 monedas. Es el pobre arribista. Es el pobre arribista. Ahora, necesariamente... Una vez más, ignoraste tantas cosas en el discurso. Hablaste, permítame, yo no le terminé, yo no le interrumpí. Sí, pero dijiste mentiras, dijiste que las condiciones... No, yo pude interrumpirlo para decirle que también son mentiras lo que usted no dice porque respeto la posibilidad del debate, ¿no? Estimado experto en debate que le asusta... La deuda privada y la deuda personal es la más alta de la historia. Puede cambiar. Igual que Colombia, la situación de Colombia hoy con toda seguridad no es mejor que la de hace 20 años. ¿Y por qué será? ¿Será quizás porque tienes a Gustavo Petro, una persona a la que a ti te encanta gobernando? Pero hagamos una cosa seria. No, pero entonces dijiste una verdad. Dijiste que Colombia ahorita está peor que bajo Uribe. Lo admitiste. Lo admitiste, Emilio. Vamos a ponernos en serio. Ahora cambiemos de tema. No, pero por lo menos lo admitiste, ¿verdad? Yo no admití eso. Bueno, parte del debate, de la seriedad en el debate, es eso, es no cambiar las palabras de las personas. Yo no voy a decir... Fue literalmente lo que dijiste. Dijiste que Colombia hoy está peor que hace 20 años. Yo no me invento las tesis de John frente al uribismo. Yo le diría a John, ¿cuál es su tesis frente al uribismo? Y sobre esa tesis que diga John, no que yo me la invento tergiversando lo que él dijo, armo un debate falso que no existe. Emilioski, textual lo que dijiste. Colombia actualmente está peor que hace 20 años. Hace 20 años que gobernaba. Insisto. Vamos a dar la discusión de cómo está Colombia con Petro y cómo está Colombia con Uribe, por ejemplo. No, porque primero tenemos que terminar el debate. Entonces, es que eso es un mal debatiente, eso es un mal debatiente, es un debatiente honesto, no cambia de tema. Fue usted el que cambió el tema, No cambié el tema, simplemente me pareció curioso que admitieras algo que en efecto es una realidad. Yo le recomendaría colocar ahí en su perfil, experto en manipular debates y en rehuir debates, porque me asusta dar debates de manera honesta. No estoy oyendo de nada, aquí sigues hablando, eres el único que está hablando. Cuando usted interrumpe a la persona que está hablando, está rehuyendo el debate cuando la persona que está hablando no lo interrumpió cuando usted está hablando. O sea, Emilio, estabas hablando por casi 2 minutos e hiciste un comentario que es simplemente falso. Usted no puede dar un debate serio, usted no puede dar un debate serio diciendo, usted no puede dar un debate serio. Dijiste que la economía estadounidense en la actualidad es igual a hace 20 años, Emilio. Yo nunca dije eso, usted dijo que es peor y yo nunca dije eso. Usted dijo que es peor la situación Emilio, pero entonces no puedes descontextualizar. Está descontextualizando y aparte está interrumpiendo y aparte no deja que otro hable. Emilio, estás descontextualizando las condiciones. La derecha latinoamericana, y creo que acá podemos ir al tema de fondo. La derecha latinoamericana, que la conozco toda, en los espacios por lo menos, la chilena, la peruana, particularmente la venezolana, esos que dicen que son derecha, libertarios, es absolutamente mediocre a la hora de dar discusiones, porque sencillamente creen tener el monopolio de la verdad y hablan, interrumpen y no dejan hablar. Eso no es ningún debate, eso es sencillamente hacer propaganda. Bien. Adelante. Muchas gracias, pero... Emilioski, habla entonces. Gracias. Creo que podemos pausarnos. Mire, quería colocar este otro elemento en la discusión. ¿Por qué no metemos el elemento de tu defensa a Hugo Chávez, a Maduro, a Castro?
el que usted quiera, pero dígame un tema y no me lo cambie. Yo hoy la discusión... Dios, te acabas de decir, quiero meter otro tema, entonces tú estabas a punto de cambiarlo. No. Yo iba a hablar de lo mismo, un elemento... Ah, ok, entonces habla de lo mismo, pues, te dije, habla entonces. Pero por Dios, insisto. Miren qué iba a decir. Iba a colocar el asunto de la inmigración en los Estados Unidos desde la perspectiva de Obama, o sea, los demócratas. Eso no era cambiar el tema, ¿cierto? Bueno, creo que entienden. Entonces me permite un par de minutos para decir que la posición de Trump no es la posición correcta, la única posición que el establecimiento político norteamericano puede adoptar frente al fenómeno. La crítica es el muro, esa posición segregacionista, y la crítica es al latino que cruzó la frontera y ahora pide un muro para que los latinos no crucen la frontera como él la cruzó. Y esa posición, aparte de la incoherencia de los latinos que la sostienen, pues se puede tener otra desde el establecimiento norteamericano como la tiene Obama, o como la tuvo Obama, que no fue el que no hizo nada contra la inmigración. Entiendo que es el que más deportó. Entonces usted puede controlar la migración, usted es del Estado, es del gobierno, puede, sin necesidad de adoptar la perspectiva del latino, puede enfrentar esa migración sin necesidad de colocar muros, que es lo aberrante en el mundo globalizado. En el mundo del siglo XXI, colocar muros y alambradas para que las personas no puedan cruzar una frontera. Es eso, y el latino apoyando eso, los muros, las alambradas para atajar latinos. Eso era lo que estaba criticando en el trino que usted citó y que es lo que originó el debate, estimado John. Perdón, yo no escucho a nadie. ¿Fui solo yo o se cayó el Space? Por cierto, no, se cayó él, no el Space. Sí, me fui yo, se me cerró todo el Chrome, todo el navegador se reseteó. Emilioski, te escuché hasta que estabas diciendo de poner el muro alambrado. Gracias, no, estaba diciendo que es eso lo que de verdad censuramos, que es a eso a lo que nos oponemos, no a la posibilidad de que el gobierno de cualquier estado enfrente el fenómeno de la migración ilegal. Pero colocar muros, colocar alambradas para evitar que los latinos vayan hasta allá, que otro pueblo, en el mundo globalizado, en el mundo del siglo XXI, colocar esos muros... Entonces, Emilio, te dejo hablar más de un par de minutos. Entonces, simplemente no tiene sentido lo que acabas de decir. Por un lado dices, no estamos en contra de que un gobierno pueda controlar la inmigración indocumentada, pero al mismo tiempo te molesta que vayan a hacer algo para evitar la inmigración indocumentada. O sea, es una cosa totalmente incoherente. ¿Cómo quieres que la controlen entonces? Si no hay un muro, si no hay un alambrado, si no hay guardias en la frontera, si no hay mecanismos para evitar la entrada de inmigrantes indocumentados, ¿cómo se pretende entonces controlar, Emilio? Pues de cualquier manera que no implique muros y alambradas, controles fronterizos. Tiene sentido, Emilio. Entonces, ¿qué? Los reciben. Pero me hace una pregunta, permítame responder. Ese es el miedo que los amigos de la derecha. Ok, pero de cualquier otra manera, si es específico, ¿de cuál otra manera? Pues como lo hizo Obama, entiendo que Obama fue para conllevar Obama estaba utilizando Emilio, pero Obama estaba utilizando la misma clase de mecanismo. Inclusive el tema de las jaulas donde encerraban a los niños que supuestamente fueron construidos por Trump, que en realidad fueron construidos bajo el mandato de Obama. Él estaba utilizando también mecanismos, estoy seguro tú dirías, ay, son inhumanos. Es ridículo decir, ay, no puedes tener una cerca. Es un argumento tan ridículo. Entonces quítale la puerta a tu casa, Emilio. ¿Por qué tienes una puerta en la casa tuya? No. Bueno, se nota el nivel intelectual de la discusión si alguien compara muros
y cercas de alambre en fronteras entre países con la puerta de la casa de una persona. Emilio, en la casa en la que yo, Emilio, no, señor, es que usted no puede interrumpirme a cada momento que estoy hablando, en tanto que yo sí lo escucho, o sea, entonces sí. ¿Qué es lo que te gustaría que estuviese entre un país y otro, entonces, para evitar la inmigración indocumentada? Cualquier cosa menos muros. Cualquier cosa menos muros. ¿Qué? Sea específico. No, es que ese no es mi problema. Mi problema trascendental. Yo no es mi problema porque tú estás hablando aquí en un grupo público y estás diciendo lo que no estar, entonces, bueno, reemplázalo. ¿Qué sí? Yo le invito a que coloque ahí en su perfil experto en hacer debates amañados. Que hacen el mismo comentario, pero no puedes responder una simple pregunta. Y 25ª vez que usted me interrumpe y no me deja hablar. Pues es que el punto es, ¿vamos a discutir seriamente o no vamos a discutir seriamente? Y apenas comienza a responderla me interrumpe. Y apenas comienza a responderla me interrumpe, entonces no tiene caso, insisto. Entonces, una de dos. O dice, soy experto en debate y vamos a debatir, o cambie el letrero y diga, soy experto en debates amañados y no debatimos, y lo escucho por un ratico para seguir conociendo la derecha latinoamericana que solamente repite y repite un discurso, un guión, pero es incapaz de someterlo a contraste porque sabe que se le desbarata. Ok, Emilio, ahora ¿puedo responder entonces? ¿O vas a empezar a interrumpir otra vez? ¿Qué entonces, Emilio? El problema con discutir con un ignorante que no sabe y no reconoce que lo es que te tengo que explicar todo y no me dejas. Obama también tenía muro fronterizo, Emilio. El tema del muro se volvió un tema relevante durante la era de Trump, pero resulta que ya había centenares de millas, miles de kilómetros de barreras físicas que existían en la frontera entre Estados Unidos y México. Desde el 2011. En el 2011 registraron el Departamento de Seguridad Nacional que habían alrededor de 1,000 kilómetros de barreras en la frontera, en el 2011. La razón por la que tú te enteraste del muro fronterizo es porque Donald Trump lo adoptó como su eslogan de campaña en el 2015 para la elección del 2016. Pero esos mecanismos ya existían. Entonces, una vez más, decir que no quiero que haya un muro entre un país y otro porque eso es violencia, porque eso es malo, es ridículo. Entonces, ¿qué pondrías en su lugar? Bien, creo que ya puedo hablar sin interrupciones, ¿cierto? Así como yo no lo interrumpí. Dale. Gracias. Y por supuesto que sabíamos que había tramos de muro, pero de haber tramos de muro a proponer, que tampoco lo ha completado, pero la sola propuesta de que debe haber un muro que cubre toda la frontera, que impide que migrantes puedan cruzar la frontera, es una salvajada. En la época de la globalización, ¿qué propone la globalización? No existen las fronteras. ¿Qué propone la globalización? No existen fronteras arancelarias, o sea, el capital corre sin fronteras, sin arancel siquiera. ¿Qué propone la globalización? No existen las fronteras para las mercancías, no existen las fronteras para las inversiones, o sea, no existen las fronteras para nada, excepto para el migrante pobre. Entonces, ¿qué somos? Una civilización que lo único, bueno, que está exclusivamente en función del capital. Capitalismo salvaje. A eso nos oponemos, y ya que se habla de ideología, ¿sí? Porque es que hay que ver qué hay detrás de las posiciones. Cuando se habla de un muro para detener pobres, al tiempo que se defiende la globalización y al tiempo que se defiende este capitalismo dominado por el capital financiero, se están poniendo esos dos contrastes. Entonces, el capital vaya a cualquier confín del mundo. El rico, el millonario, en su jet vaya a cualquier confín del mundo. Las mercancías vayan a cualquier confín del mundo. Pero ojo con los norteafricanos en Europa y ojo con los latinos cruzar la frontera a los Estados Unidos. Es una barbaridad. Se supone que todos los desarrollos deben ser en beneficio del humano, de la persona, del individuo. Entonces, hay una contradicción brutal, pero más brutal todavía, mi trino, del latino que cruzó la frontera, muchos de ellos en condiciones ilegales, y ahora defiende esa barbaridad. Ese es mi punto y ahí no hay ninguna estupidez, en mi opinión, por lo menos. Terminé.
Ok, entonces, primero, ya va, Mike, que se me olvida los puntos que hizo. Curioso que terminaras hablando de contradicciones cuando hiciste tantas que perdí la cuenta, especialmente después de Michael haberme interrumpido. Empezando con el hecho de que tú dijiste antes que tú no estabas en contra de que un gobierno fuese a evitar la migración indocumentada, pero ahora dices que sí estás en contra de ello porque crees que los países deberían tener fronteras abiertas porque somos ciudadanos del mundo y la globalización. Entonces, ¿por qué mentiste antes? ¿Por qué dijiste que no estabas en contra de que un gobierno fuese a frenar la migración indocumentada? Eso era una mentira, mentiste. Después sigues y dices, en un escenario en el que nosotros tenemos una economía globalizada de libre mercado, eso es igual que migración masiva indocumentada. Te explico cómo no lo es. Cuando nosotros enviamos o compramos productos, lo estamos haciendo porque hay una relación comercial en la cual hay un beneficio mutuo. Tanto las personas que viven en el país A como las personas que viven en el país B. Tanto las personas que compran como las personas que venden. Hay un beneficio mutuo. Por eso la relación comercial existe. De la misma forma, cuando tú vas a invertir en otro país, hay un beneficio para ese país, el que tú ahora estés utilizando tu dinero para invertir en su país. Por ejemplo, si un británico compra una casa en España para retirarse allí, está aportando la economía de ese país, está comprando propiedad en ese país, está aportando con su capital. La diferencia en el ejemplo en el que pones de inmigrantes indocumentados, pobres, entrando a un país a buscar sacar algo de ese país, ya sea a punta de trabajo, muchas veces trabajando por menos inclusive que el sueldo mínimo, debido justamente a estar en una condición en la que es fácil poder ser explotados por lo que tú dices o ponerte el capitalista salvaje, pues resulta que tú eres la persona que permite que los capitalistas más salvajes se puedan lucrar por medio de contratar mano de obra indocumentada y ponerlos a trabajar por menos de lo que tendrían que pagar acorde a las leyes nacionales. Y después habla sobre el tema de la postura del ciudadano. ¿Por qué un ciudadano debería estar a gusto con que personas pobres de otro país vengan a acaparar y buscar obtener algo de los pocos y escasos recursos que pueda tener una comunidad donde esta persona ciudadana del país está pasando penurias también? ¿Por qué tú deberías estar en contra de la postura de resguardar los intereses de una nación, inclusive si esto significa que personas pobres de otras naciones no van a poder aprovechar la prosperidad de este país? Por eso justamente existen los gobiernos, si no, no haría falta un gobierno. Un gobierno debería representar el interés de la nación a la que gobierna, no de la nación mundial. De no ser ese el caso, los problemas de otros se vuelven los problemas de todos. Porque la idea de que tú vas a hacer que países dejen de ser pobres por medio de permitir que personas vayan al país que quieran, es no solo mentira, es literalmente lo contrario a la verdad. La fuga de cerebros es una de las condiciones que más le cuesta a un país recuperarse. Es una de las condiciones que hace que una crisis económica dure más tiempo, porque el capital humano se fue, y se fue buscando mejores horizontes, y se fue muchas veces llegando a otro país de forma indocumentada, donde de no haber tenido esa posibilidad, tendrían que haberse quedado en su propio país a resolver los problemas que hicieron que tuviesen que pensar siquiera en dejar su país para empezar. Termino. La última intervención dijo que hablen otras personas. Yo estoy criticando la aberración del muro, no los controles migratorios. Yo estoy criticando el latino que apoya la aberración del muro. Muchas veces latinos que cruzaron el muro metafóricamente, es decir, que llegaron ilegales. No hay contradicción en decir que reconocer, como reconozco que los estados tienen derecho a controlar la migración indocumentada, pero no con muros. No con un muro por toda la frontera. Emilio, mientes, Emilio. Yo no lo interrumpí, que deberíamos poder ir a me va a permitir, no debería permitir en el tráfico. No mientas. Tú eres una persona que está de acuerdo con la migración indocumentada. Eres una persona que está de acuerdo con las fronteras abiertas. No mientas. Está grabado. Esto está grabado. No mientas. Por Dios, insisto, mire, lo que está quedando grabado en la mediocridad. No mientas, entonces, no digas que estás de acuerdo con que se evita la migración indocumentada. Acabas de literalmente decir lo contrario, no mientas. Yo también, no, por Dios, que usted haya entendido porque su comprensión de no dijiste que para él deberíamos crear trabas en el camino que impiden que personas pobres puedan estar en otro país. Lo dijiste claramente, Emilio. Insisto, pero ¿por qué tanta mediocridad
mediocridad, ¿por qué tanto mediocridad dice la persona que tiene medio Twitter dedicado a jalarle bolas a Chávez. Mediocridad dice la persona que publica Diva Chávez. Mediocridad dice la persona que le jala bolas a Petro. Si quiere, discutimos eso para mostrar la mediocridad de los opositores en Venezuela, para ver qué tal son. Pero no salgamos del tema. Permítame terminar. Permítame terminar. Por Dios, señores. O sea, otra expresión de la mediocridad es la gavilla. 3 personas hablando a la vez para no dejar hablar. Yo lo escuché. Yo lo escuché. Y no crees que ser deshonesto. No es mejor que ser deshonesto. No es mejor que ser deshonesto. No, aquí no hay ninguna deshonestidad. Aquí la única deshonestidad está de parte de ustedes, que les asusta la conversación de una persona que les puede hacer. Emilio, hablaste de ¿qué es el globalismo? ¿Qué es el globalismo? ¿Qué significa el globalismo? No significa dejar entrar inmigrantes ilegales a sus países sin control. Eso no es el globalismo. Eso no fue lo que dijiste. ¿O no lo dijiste? Emilio, eso es ridículo. Que esto en fin, mire, esto está grabado, la gente lo puede volver a escuchar. Emilio, habla, responde. Lo que está grabado es la mediocridad de usted. Sí, habla, Emilio. Si me permite. Emilio, entonces tú vas a tener que ponerle, Emilio, tú le vas a tener que poner a tu biografía experto en mentir, pero ni siquiera eso, porque es tan malo mintiendo. Pero nunca se colocará. Lo que yo sé es que en mi biografía jamás se colocará. Fue un mediocre que convoca discusiones y le asusta la discusión y entonces interrumpe, hace imposible la discusión. Entonces, déjalo quieto, habla entonces. Adelante. ¿Por qué no se lo lleva todo para Colombia? Llévense a todos los del tren de Aragua para Colombia, ustedes los tienen allá. Llévenselos y métanlos todos ustedes. Los 3 millones de venezolanos que pueden salir ahorita de Venezuela, recíbalos todos usted en Colombia, en su casa. Recíbalos usted, mediocre, mentiroso. El falso es usted. La derecha es gritona, la derecha es ignorante, la derecha es bruta. Cuando hay que gritar es porque se es ignorante. Habla, Emilio. Dale. Gracias, muy amable, estimado John. Yo sereno la voz acá. Es que hay momentos en que se impone. Pero bien, entonces decía, no hay problema en reconocer que los estados tienen derecho a controlar la migración indocumentada. Y eso no riñe con decir que no con muros. La policía puede estar revisando personas, pidiendo documentación en los lugares de trabajo, en los lugares donde se vincula el sistema de salud, en el transporte público, en fin, en muchos lugares, identificar personas que son ilegales, y si es un problema que no puede sostener la sociedad, que no creo, podría expulsarlos. Yo no me he opuesto a eso. Ahora, sí quiero señalar rápidamente una serie de falacias. Que te tenga que interrumpir, Emilio, pero quiero Emilio, quiero que entienda lo que acabas de decir, Emilio. Yo le escuché un montón de cosas que consideraba que debía interrumpirla porque son faltas, pero yo no Emilio, por lo menos entiendo lo que acabas de decir. Yo lo escuché atentamente. Acabas de decir, Emilio, que tú estás de acuerdo con que un gobierno pueda controlar la migración ilegal por medio de hacer cosas que solo se podrían hacer atentamente, y ahora estoy tratando de responder ya logrado ingresar a la discusión. O sea, la derecha no vas a evitar que digo lo que tengo que decir, vamos a decir el punto, voy a seguir hablando, la derecha es mediocre, la derecha no llegamos a nada, Emilio. Acabas de decir no llegamos a nada, que usted interrumpe ahora, Emilio, son cosas que habla solamente, pues no tiene sentido. Emilio, insisto, si no le interesa la conversación, Emilio, puedes reconocer por lo menos este punto. Emilio, es capaz de dar un debate, porque esa etiqueta de experto en debate, te dejo hablar después de que reconozcas esto que acabas de decir. 3 minutos sin interrumpirte. No, señor. Si escucha, me dio la palabra, Emilio, Emilio, es una forma mediocre. Yo cuando usted estaba hablando no le dije, le voy a escuchar si usted dice tal cosa. Yo lo escuché. Después de escucharlo, ahora estoy respondiendo. Entonces usted también me escucha y después me responde. Pero primero quiero que reconozca lo que acabas de decir, porque dijiste que no estabas mintiendo. No, señor, yo ya dije lo que dije. Está grabado y usted no tiene
tiene ningún derecho a interrumpirme. Está planteando una conversación respetuosa. Está planteando una conversación honesta. Emilio, pero es ridículo. No te quiero mutear, pero es ridículo. Así que haga lo que la derecha siempre termina en eso. Usted entiende que le va a poner un debate donde usted lo manipula, y si no me va a sacar, pues lo voy a hacer. La derecha 3 minutos sin que nadie diga nada, pero déjame terminar de hacer el punto. La derecha pretende que yo haya discusión de esta manera, y no, señor. Entonces, aquí encontró un experto en debatir. Un experto en debatir escucha a la persona que está hablando y enfrenta el argumento. Si usted me interrumpe el argumento, sencillamente está haciendo imposible la conversación. Adelante, señor experto en manipular debates, proceda como usted sabe proceder, pero no pretenda dar la imagen que está dando un debate honesto, porque yo escuché que soy un manipulador. Te voy a dejar hablar, Emilio, te voy a dejar hablar. Pero cállate, coño de tu madre. Te voy a dejar hablar. Permítame hablar. Cállate ese payaso, es un pendejo, es un comunista arrastrado. Cállate ese payaso. Ahí tienen a la derecha. Solo por interrumpir. Yo quiero hacer este punto y después te dejo. Yo estaba hablando y yo no digo nada. Emilio, mira, te doy mi promesa. Te voy a dejar hablar. Emilio, yo no voy a ser cómplice de una lógica de mediocre ignorancia. Emilio, me permite terminar y después te doy el tiempo que quieras después de que admitas lo que permíteme terminar. Cierro el micrófono y me permite terminar sin interrumpirme, pero usted no me puede imponer una conversación a partir de interrumpirla cuando usted quiere. O sea, no, señor. Entonces, permítame terminar, sea respetuoso, sea coherente con una persona que convoca un debate. Un debate es eso. Cuando la persona está hablando, usted no lo interrumpe. Sí, fue increíble. Claro. Sí, señor, yo sí soy debate y jamás interrumpo a una persona. No es ningún respeto a la persona que está hablando, pero no permito que venga a manipular la conversación donde usted me puede interrumpir siempre que estoy hablando. No le voy a quitar más tiempo hablando encima de otra persona. La audiencia está aquí porque es una falta de respeto, así que habla, Emilio, habla. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas gracias, muy amable. Yo considero que es un terrible irrespeto, sí, a las personas someterlas a esto. Yo de mi parte no contribuyo a eso, por eso no interrumpa a nadie. Bien, entonces decía que iba a señalar unas cuantas mentiras que escuché y no interrumpí cuando estaban diciendo esas mentiras. Entonces, mire, y se relaciona con la ideología que está detrás de la persona que la sostiene. Entonces, el comercio implica un beneficio mutuo. El comercio. En Colombia, en los años 70, nosotros éramos autosuficientes en maíz. Hoy prácticamente lo importamos casi todo, porque nos impusieron el comercio neoliberal, sin aranceles, sin proteccionismo, y eso destruyó nuestra producción de maíz. Entonces el beneficio mutuo es que es un tremendo negocio para el productor de maíz norteamericano, y destruimos nuestra producción de maíz, soberanía alimentaria, empleo, impuestos en ese sector. Yo no veo el beneficio mutuo ahí. Un área de nuestra producción se destruyó, maíz. Las inversiones siempre se traducen en beneficios del lugar donde se va a invertir. Bueno, acá vinieron las bananeras a invertir en la región bananera, la bananera norteamericana, la United Fruit Company, y nos dejaron una masacre de 1.000, 2.000 trabajadores, dependiendo de quién se refiere. Eso fue hace 100 años. Pero hace 20, 30 años, en tiempos de Uribe, esa misma bananera, con otro nombre, le pagó a los paramilitares e hicieron masacres financiados con lo que la inversión en banano pagó. Curiosa utilidad, curioso beneficio que sacamos de esas inversiones. Esos mismos inversores extranjeros que fueron a los países de Oriente Medio antes de la nacionalización del petróleo, hicieron unas inversiones y se robaban literalmente completamente el petróleo hasta que fue nacionalizado. Entonces, colocar como absoluto que la inversión extranjera se traduce en bienestar del pueblo que la recibe, del país que la recibe, pues sencillamente es un absurdo, porque la experiencia demuestra que no. Acá querían traernos los canadienses unas inversiones en oro, minería del oro, en unos páramos acá pegadito a Bucaramanga que se llaman de Santurbán, la fuente del agua de 2-3 millones de personas.
la inversión canadiense a hacer minería en un páramo que abastece de agua a 3 millones de personas. Iban a contaminarlo, no dejamos, porque esa inversión iba a destruir nuestras fuentes de agua. Entonces, colocar como regla que la inversión extranjera es beneficiosa siempre, por regla, o que el comercio siempre es beneficioso, dependen de las condiciones, implica falsedades. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Tesis neoliberales, una ideología neoliberal que lo lleva a justificar siempre el capitalismo salvaje, el comercio de las multinacionales sin controles de los estados. Y eso puede terminar destruyendo economías como el maíz, destruyendo medio ambiente como el de Santurbán, o que las multinacionales terminen, para evitar huelgas, para evitar que se conformen sindicatos, pagando escuadrones de la muerte como se pagaron en la zona bananera de Colombia. Entonces, esa ideología neoliberal, liberalismo extremo, defensa del capitalismo salvaje, es lo que lo lleva a decir esas cosas que dijo. Y entonces acá hay otra ideología, una ideología que comprende, por ejemplo, el fenómeno del colonialismo. Todos nuestros países latinoamericanos padecieron el colonialismo. Fuimos repúblicas bananeras, somos repúblicas bananeras todavía. En muchos países el embajador de los Estados Unidos tiene más poder que el presidente de la República. Y si el presidente de la República no quiere someterse al dictamen colonial, como lo hizo Salvador Allende, como lo hizo Chávez, como lo hizo Fidel, como lo hizo Evo, como lo hizo Correa, tratan, en unos lugares lo lograron, golpe de Estado, matar al presidente, tumbar al gobierno, destruir la economía venezolana y echarle la culpa al gobierno. Entonces, hay dos cosas diferentes y termino. Neoliberalismo de quienes defienden eso, nacionalismo de quienes defendemos el interés nacional, y el fenómeno del colonialismo en medio. Entonces, ¿usted qué va a defender? ¿El colonialismo, el capitalismo salvaje, o usted va a defender los intereses de la patria, de su pueblo? Yo me ubico en el segundo lugar. Un paréntesis, fuga de cerebros. La fuga de cerebros, el cerebro fugado, o sea, la persona educada. Cerebro fugado lo tienes tú, obviamente, pero dale. Es más frecuente en la migración legal que ilegal. Sí, porque es el que pudo ir a la universidad, pudo educarse, pudo construir un prestigio profesional, ese es más probable que migre de manera legal que ilegal. Entonces la migración humano es la persona que pudiese no tiene que, no se asuste tanto, cuando uno siente que... Emilio, te he dejado hablar 5 minutos, sin interrumpirte, Emilio, te he dejado hablar 5 minutos. Es que ya iba a terminar y no tenía que interrumpirme para darme la razón, pero la derecha siempre es incapaz de dar debate. 5 minutos, ok, ahora me toca responder, después de dejarte hablar 5 minutos. Entonces, empezando con, y ahora no voy a responder en monólogos, voy a responder en puntos y quiero que tú me respondas esos puntos, ¿te parece? Empezando con lo que quería decir antes, cuando te pusiste histérico y empezaste a hablar por encima tan solo porque sí. Quiero que me respondas. No me parece. Ahora mire quién interrumpe, ¿verdad? ¿Acaso tú no interrumpías? Usted me preguntó que si me parecía. ¿Acaso que tú usted me preguntó que si me parecía interrumpir? Emilio, entonces ¿por qué me estás interrumpiendo ahora cuando llevo 10 segundos hablando después de dejarte hablar 5 minutos a ti? Le estaba respondiendo la pregunta. No te hice ninguna pregunta, estaba diciendo que te pusiste histérico, estaba afirmando. Cállate, déjalo Emilio, entonces. ¡Cállate, payaso! Vamos, Emilio, vamos a empezar con lo que te quería decir antes. Todas las medidas que tú dijiste que un gobierno debería poder utilizar para evitar la inmigración indocumentada, por ejemplo, el revisar las citas en el médico, los permisos laborales, revisar documentación de transporte público y demás, todas estas cosas, Emilio, son cosas que solo se puede hacer después de que el ilegal ya está en el territorio nacional, haciendo su vida en el territorio nacional, utilizando el transporte público, yendo a citas en el médico, teniendo acceso a un trabajo de forma ilegal. Entonces, tú dices que no estás en contra de que un gobierno pueda evitar la inmigración indocumentada, pero allí mismo te contradices, porque todas las cosas que tú dices están, entre comillas, permitido que un gobierno haga, son cosas que solo se pueden hacer después. Pero tú estás en contra de la idea de evitar dejarlos entrar, para empezar. Entonces tú dices, no se les puede evitar la entrada, pero bueno, una vez que estén allá adentro, ahí se los puede sacar. Una postura totalmente incoherente y contradictoria. Así que quiero que me respondas a ese punto muy específico, Emilio. Adelante. Gracias. Bueno, si me permite responder, yo lo interrumpí antes para decirle que no me parecía el planteamiento que hizo, la dinámica que propuso, y me
preguntó, ¿le parece? Yo interrumpí para responder esa pregunta, pero ya que si me da la palabra con más que un sí y un no, no tengo problema en responder. Sí, estoy diciendo eso, estoy diciendo que como la migración no es algo, las sociedades no son laboratorios controlados donde podemos decir cuántos centímetros de agua, qué temperatura, qué cantidad de luz permitir, sino que hay fenómenos que están ahí. La migración ilegal es eso, un fenómeno que está ahí, que llega por muchos lugares y a menos, bueno, es que ni siquiera el muro permite controlarla de manera absoluta, porque hay túneles, hay formas de darle la vuelta al muro, llegar por mar, llegar, en fin, hay muchas posibilidades. Entonces sí, yo estoy diciendo eso que usted dice, que no con muros, y como la realidad es que el inmigrante va a estar allá dentro de la sociedad, si la sociedad considera que, y el Estado y el gobierno considera que va a tomar medidas para reducirla, desestimularla, y entonces toma esas medidas que usted denunció, sí, yo estoy diciendo eso. Okay, esa es la manera de... Repito, Emilio dice que un muro para evitar que entren al país, no, pero una vez que están en el país, sí se les puede deportar. Emilio, eres una persona incoherente, Emilio, incoherente. Este es el equivalente a decir, no le pongan candado y llave a la puerta de su casa porque ustedes solo pueden evitar que los malandros los violen una vez que tengan a los malandros parados al lado de su cama. Hasta ese momento no pueden hacer nada para evitar que entren a su casa. Emilio, eres incoherente. Después continúas para pasar al próximo punto y dices, ¿hay resultados de capitalismo salvaje que han sido detrimentales para el interés nacional? Claro, es que no hay nada perfecto, Emilio, nada que esté manejado y que tenga involucrado a personas va a ser perfecto jamás. Yo nunca dije que el capitalismo es 100% bueno, más bien yo he sido un gran crítico de muchas cosas relacionadas al capitalismo desde hace más de 10 años. Sin embargo, Emilio, me resulta muy interesante que tú pusiste algunos ejemplos puntuales de lo que tú llamas, por ejemplo, sobreexplotación de recursos de un país por una entidad extranjera que sí, en efecto, ha pasado muchas veces, pero ignoras algunos de los pequeños estragos de medidas de gobiernos cuyas ideologías tú favoreces. Por ejemplo, una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad, que le costó la vida a docenas de millones de personas durante la China de Mao, que fue debido a una imposición de un manejo de la economía desde el punto de vista únicamente de la opinión de una persona. Y esta persona era un absoluto iletrado, que no sabía nada, que literalmente ordenó a que los chinos fuesen a matar pájaros, porque supuestamente la razón por la que las cosechas se estaban pudriendo, no estaban funcionando, era debido a que los pájaros se estaban comiendo las semillas. ¿Y qué pasó? Él se dio cuenta rápidamente que cuando matas los pájaros desestabilizas todo el ambiente y terminas haciendo que cualquier cosa estés tratando de hacer desde el punto de vista de una cosecha no funcione. Y el resultado fue que millones de personas murieron. Se morían cada día mientras que estaban trabajando en el campo, caían muertos por centenares de miles. Entonces, pareciera ignorar esos pequeños estragos de los modelos políticos y económicos de izquierda y únicamente hablar sobre los estragos del capitalismo salvaje, pero no hablas de las bondades y beneficios de ese capitalismo. Por ejemplo, el hecho de que tú actualmente estás, asumo, vestido, asumo que tienes ropa encima y voy a asumir que esa ropa no la hiciste tú. Voy a asumir que esa ropa es resultado de un capitalista que decidió empezar una compañía vendiendo ropa. Estás utilizando un dispositivo que fue creado debido a un modelo económico capitalista de desarrollo, de innovación, de querer ofrecer un producto y que personas lo pudiesen utilizar. Inclusive si esas personas eran unos absolutos malbañados como tú. Tienes acceso a internet. Social más capitalista que hay. Exacto, y estás en la red social que el dueño es el hombre más millonario del planeta Tierra. Entonces, es una maravilla ser un socialista, un comunista, un marxista, pero que al mismo tiempo pueda disfrutar de todas las bondades del capitalismo. ¿Por qué no te vas a vivir en el medio del bosque y sobrevive a punta únicamente de tus propios inventos y creaciones? No utilices nada creado por el capitalismo terrible. O a Corea del Norte a cosechar arroz y trabajar 14 horas para una bolsita de arroz. No, y ni hablar de los 50 millones de personas que murieron en el gobierno de Lenin, en la dictadura de Lenin en la Rusia. Un cuarto de la población que se murió por el gobierno de Pol Pot, en el que se hablaba. Ya terminé de hablar, adelante, Emilio. Gracias, no, estaba esperando, es que yo soy un respetuoso. Sí, demasiado respetuoso eres, Emilio. Sí, señor.
En realidad sí. Bien. Bueno, usted dice que acepta que en el capitalismo no es perfecto, no hay nada perfecto. Bueno, mi propuesta para combatir la migración ilegal tampoco es perfecta y entonces encontrará de dónde criticar. Lo que sí es que la mía jamás, pero por Dios, pero de nuevo, ¿por no diste ninguna propuesta? Literalmente dijiste, déjenlos entrar. No, yo dije déjenlos entrar y si la sociedad considera, como consideró Obama, por ejemplo, deportó bastante. Pero ¿qué pasa si la sociedad a priori ha determinado que no quiere más usted me dio la palabra. ¿Qué pasa si una sociedad ha decidido que no quiere dejar entrar? Cuando usted estaba diciendo sus cosas, yo lo escuché, no lo interrumpí. Permítame decir mis cosas breve. Muy amable, gracias. Si Santander y Bolívar se entendieron, nos podemos entender. Si Chávez y Bolívar se entendieron con el otro, quizás pudiese hacer un argumento coherente, Emilio, pero bueno. Permítame. Creo que parece usted lo mismo porque tampoco, de argumentos tampoco hay muchos. Entonces decía, me reclama por los estragos de mis gobiernos y me hablan de Mao, de Lenin. Bueno, esos no son mis gobiernos. Ahí hay un problema también terrible en la discusión política. Entonces suponen que están hablando con un comunista y entre el comunismo hay diferencias, por ejemplo, entre un estalinista y un trotskista. Para defender a Stalin sería un stalinista, yo jamás haría eso. Entonces, hay problemas de suposiciones erradas. Yo no estoy defendiendo regímenes comunistas. Ahora, yo sí conozco algo de historia, entonces las hambrunas de Mao no son por lo que dijo usted, ni son hambrunas que Mao las creó. Las hambrunas eran un fenómeno recurrente en el mundo capitalista. Totalmente falso. Permítame. Por Dios, pero de nuevo la mediocridad. Estudio al respecto han determinado que las causales principales fueron las medidas impuestas en el gran avance, en el gran salto adelante de Mao. No seas tan desesperado. De nuevo la mediocridad, insisto, cuando usted se rehúsa a escuchar a la otra persona que sí lo escuchó, es porque usted es mediocre y está cobardado. La vida a docenas de millones de personas no te lo voy a permitir, Emilio. Me va a disculpar. Yo no voy a mentir. Yo voy a proponer un argumento que es lo que han propuesto quienes han estudiado el fenómeno. No, es lo que ha propuesto el comunista defendiendo a Mao. La realidad es, desde el punto de vista de cualquier institución seria que estudió el tema, es que el resultado de gran salto adelante de Mao fue la peor hambruna de los últimos 2 con esa patanería lo único que va a hacer es alargar la intervención y usted... Y por cierto, dices que no defiendes el comunismo, pero rápidamente encontré estudios de este mismo año siendo que por ejemplo, una persona diciendo, ¿usted sabe qué significa el comunismo? Se pone con esa patanería lo único que está haciendo es escuchando a las personas que lo están escuchando. Si usted interrumpe, entonces no mientas, no mientas, mentir es malo, está irrespetando. Los malos debatientes se ponen malos cuando encuentran a alguien que los pone en su lugar. Entonces, las personas malas mienten, Emilio. Cerremos eso y permítanme hacer esta observación. Cuando usted fomenta la patanería y la protagoniza, la patanería que está protagonizando le está mostrando un profundo irrespeto a las personas que vienen a escuchar. No, el irrespeto es a ti, porque tú no mereces respeto alguno. Una persona que viene a lavarle a Mao, y piensas que te voy a ya nos estamos colocando. Ya nos estamos colocando en el lugar adecuado. Ahora sí nos estamos ubicando en el lugar adecuado. Los amigos de la derecha entonces consideran que una persona que no piensa como ellos no merece ningún respeto. Son las cosas que le escucho a mis amigos compatriotas que están llegando aquí al espacio. Se van a llevar muy bien con mis compatriotas que están llegando porque ellos son exactamente iguales a ustedes. Sostienen tener argumentos
pero les acobarda escuchar a la otra persona. Cuando ustedes están hablando piden respeto, como yo los escucho respetuosamente, pero cuando me toca hablar, entonces interrumpen y hacen esta negociación. Emilio, si eres mentiroso, te puedo respetar, Emilio. Ese es el problema. El problema es que no te vamos a respetar, Emilio. El problema es que no te vamos a respetar. Va llegando la recua y van a hacer un coro. Y por cierto, vas a seguir defendiendo vas a defender a quien va llegando la recua y pueden hacer un coro de reúno. Literalmente mataban y violaban a niños y a mujeres. La recua está llegando. Van a completar una buena recua y pueden hacer un buen concierto. El detalle que tú no entiendes es que esto es un space donde nosotros también tenemos el habla. Van a completar la recua. Emilio, tú no Emilio, tú no puedes hablar en un space. Tú tienes que hablar. Adelante, Emilio, dale. Gracias, muy amable. Trata de que no sean 5 minutos. Si no me hubieran interrumpido hace rato que hubiera acabado de escuchar a otra persona. Estamos hablando de Mao, Estamos hablando de Mao, las hambrunas de China, digo, y del mundo precapitalista eran características de muchas sociedades. Había hambrunas en Rusia antes de la revolución, en China antes de la revolución y en Irlanda. Allá por 1900, por Dios, qué mediocridad. En Irlanda. Por alguna razón hay tantos irlandeses en los Estados Unidos. Emigraron después de una terrible hambruna por allá por 1840, 50, 60, que sacó millones de irlandeses porque una mala cosecha de papa los condenó al hambre. Eso era antes del mundo capitalista. En las sociedades precapitalistas, una mala cosecha, veranos, inviernos, plagas, mataba a millones de personas. Entonces Mao, la última hambruna con Mao, es en realidad la última de una serie de hambrunas que había en China, igual que las había en Rusia, y en lo que hay que detenerse es que el socialismo chino terminó con las hambrunas, no en los primeros años, pero sí en un proceso y ya no hay hambrunas en China. Las hambrunas desaparecieron de China, como desaparecieron de Rusia, como desaparecieron de Irlanda. Porque las hambrunas, la industrialización, toda esa cuestión solucionó ese problema. Entonces, eso en ese punto. Ahora, que porque tenemos teléfonos, porque tenemos ropas, porque tenemos cosas que son producto del capitalismo, entonces no se podría cuestionar al capitalismo, pues parte de suponer que están hablando con un comunista que considera que el capitalismo es el enemigo. Y acá no hay eso. Acá no hay eso. Yo estoy criticando el capitalismo salvaje. Y criticar al capitalismo salvaje no es criticar al capitalismo, es criticar una de las formas, la más bestial, la más terrible del capitalismo. Pero pueden haber otras formas de capitalismo aceptables. ¿Cuál? Pues el capitalismo del estado de bienestar, el capitalismo de los países nórdicos, allá donde hay países que dicen que gobiernan partidos socialistas, pero de socialismo no hay nada. ¿Qué hay en esos países? Capitalismo. Pero al tiempo que hay capitalismo, se desarrolló eso que se llamó el estado de bienestar, que le permite a la sociedad atender a las personas más desfavorecidas. Es eso lo que defiendo, es eso lo que proponemos en Colombia y es eso lo que le propuso el presidente Petro a Colombia. No fue destruir el capitalismo, no fue construir el socialismo, menos el comunismo, fue construir el estado de bienestar, que es un modelo que se da dentro de un marco general capitalista. Eso es lo que defendemos. Entonces, si nos van a decir que por qué nos ponemos cosas o por qué nos beneficiamos de los logros del capitalismo, pues porque defendemos ese tipo de sociedad, pero no el modelo del capitalismo salvaje, no el modelo neoliberal. Socialismo y capitalismo donde la sociedad interviene, donde la sociedad regula, donde la sociedad redistribuye riqueza. Es eso lo que defendemos, capitalismo, pero no capitalismo salvaje. Muchas gracias.
Ok, entonces, Emilio, una vez más, un discurso repleto de mentiras, mentiras descaradas. Empezando con el hecho de que la hambruna, primero dijiste, era causa de resultados naturales, de problemas que se están presentando en otros países, por ejemplo, en Irlanda, el tizón, que fue el resultado, el causante principal de la hambruna en Irlanda, que le costó la vida a más de 100.000 irlandeses. Parecería ignorar que inclusive el propio Partido Comunista Chino declaró oficialmente en 1981 que la hambruna se debía principalmente a los errores del Gran Salto Adelante. El propio Partido Comunista Chino lo admitió. Después dices que China resolvió el problema de las hambrunas, que es una cosa que no sé cómo lo puedes decir sin haberte reído a carcajadas, porque obviamente tiene que ser un chiste. Habla sobre cómo la industrialización resolvió los problemas de las hambrunas, pero no dices que el principal motor de la industrialización, ¿cuál es? Es el capitalismo. Es la necesidad de crear más y mejores formas de crear productos y ofrecer servicios para poder vendérselos a quienes quisieran comprarlo. Es la inversión, el incentivo del capital, que fue justamente el motor más grande para la creación de la industrialización, que tú dices es la responsable de haber terminado con las hambrunas. En tal caso, es de asumir que tú lo que estás diciendo es que el capitalismo es el responsable de terminar con las hambrunas. Y en efecto, allí tendrías la razón. Lamentablemente no lo dijiste porque era una persona profundamente deshonesta. Después dices cosas como que la economía china es una muestra de que no hace falta el capitalismo porque actualmente China está bien posicionado económicamente comparado en la época de Mao. Parecieras ignorar dónde empieza esto y para ser una persona supuestamente versada en la política de izquierda, eres realmente ignorante en este tema. No sé si de forma, una vez más, por ignorar o por mentir. Esto inicia a finales de los 70 con las medidas económicas implementadas por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el principal responsable de lo llamado el milagro económico chino. Y fue justamente medidas de permitir mayor libertad de comercio, de incentivar el emprendimiento, hasta el punto en el que actualmente China es el principal accionista en básicamente todas las compañías chinas internacionales de renombre internacional más grandes. Porque obviamente entendieron que una forma de poder obtener poder era por medio de crear compañías exitosas, de crear productos que quisieran ser adquiridos por otras personas en otras partes del mundo. Una vez más, de utilizar el capitalismo. Por eso es que China actualmente es uno de los países más capitalistas del mundo. Es un capitalismo controlado en gran medida por el Estado, pero desde el punto de vista de la implementación de prácticas que llevan a crear compañías exitosas que puedan vender la mayor cantidad de productos posible, China es el que mejor lo ha hecho en los últimos 30 años. Por eso se ha vuelto la casa productora de gran parte del mundo. Una vez más, gracias al capitalismo. De haber continuado con las políticas económicas de Mao, China seguiría en la hambruna, con cientos de miles de personas muriendo cada semana. Emilio. Adelante. Bueno, pero se echó un discurso contra el socialismo cuando mi discurso es que no proponemos socialismo, sino que proponemos capitalismo con estado de bienestar. Luego, todo su discurso sirve para llegar al mío y decir que estamos de acuerdo. Insisto, el problema de los amigos de la derecha a la hora de discutir con progresistas o izquierdas que no proponen el socialismo, que no proponen el comunismo, es suponer que están hablando con comunistas. Yo hablé de Mao por las referencias históricas para ubicarlo donde es y no quedar simplemente en el prejuicio anticomunista, pero si hablamos de el proyecto político que se le propone a la sociedad, el que consideramos que es factible hoy, es el capitalismo con estado de bienestar, es el capitalismo con intervencionismo, con regulación del Estado para enfrentar el problema gravísimo. Hoy había, anteayer había por ahí algún informe de Oxfam que habla de la terrible concentración de la riqueza en el 1% de la población mundial que se está presentando como nunca se ha presentado en la vida y en la historia, y esa desigualdad es el gran problema que tenemos. ¿Cómo corregirlo? No con el socialismo ni con el comunismo. Entonces todo ese discurso antisocialista y anticomunista pues acá no sirve porque no estamos defendiendo ni socialismo ni comunismo. Estamos defendiendo un modelo capitalista, en un marco general capitalista, pero con estado de bienestar, con impuestos, con redistribución de riqueza y con disminución de la desigualdad. Insisto, perdió el tiempo con el discurso antisocialista porque aquí nadie está defendiendo el socialismo. Defendemos el capitalismo con estado de bienestar. Gracias. Ok, Emilio, la persona que dice no defender el socialismo, este es Emilio hace tan solo 10 días.
Respondiéndole a una persona en Twitter dice: estimado Juan Pablo, el socialismo sacó del atraso a la Unión Soviética y a China, la segunda potencia industrial del siglo pasado y la gran potencia económica de este siglo, ambos antes países atrasados. Eso no es una defensa del socialismo, Emilioski. Eso no fue hace 20 años, eso fue hace 10 días. Sí, esa es una defensa histórica. No, no es una defensa histórica, es una opinión. Es una opinión errada. No, pero permítame. O sea, si me hace una pregunta... Es una opinión errada, no es una defensa histórica. Después me dice eso, después me dice lo que me quiera decir de mi respuesta. Me dices que no defiendes el socialismo cuando puedo ver tus tweets, Emilio. Pero es que tiene que escuchar, tiene que escuchar, insisto. Mire, vamos a cerrar de esta manera y escuchamos a las otras personas. Yo le voy a proponer un debate serio. Yo quiero que respondas. ¿Por qué mientes? Dices que no defiendes el socialismo y te acabo de leer hace 10 días defendiendo el experto en debates huye de los debates. Responde la pregunta, Emilio. Responde la pregunta, Emilio. Yo reconozco. Bueno, pues iba a responderle y me interrumpió. Experto en debate. Entonces, listo, permítame responder la pregunta. Gracias. ¿Por qué es una defensa histórica? Una defensa histórica es defender los hechos históricos. ¿Qué pasó? Entonces, cuando decimos que la guillotina de la Revolución Francesa fue el mecanismo que hizo posible destruir la sociedad feudal y establecer la sociedad liberal, la capitalista, eso es un hecho histórico. Nadie está defendiendo que se utilice la guillotina ni que se pase una clase social por la guillotina, pero eso fue lo que pasó. Entonces, cuando estoy diciendo que el socialismo convirtió a la Unión Soviética en la segunda potencia industrial del mundo, pues eso es un hecho histórico. Cuando decimos que el socialismo estableció los cimientos para el éxito de la China hoy, eso es un hecho histórico. El hecho histórico es contar lo que pasó, no dejar que se tergiverse. Ahora, ¿qué sería una defensa del socialismo hoy? Sería decir, en Colombia o en cualquier país hay que construir el socialismo. Hay que destruir el capitalismo, hay que construir el comunismo, hay que destruir la propiedad privada sobre los medios de producción. Esa sería una defensa política, o sea, levantar un proyecto político, un programa político y decir que se debe aplicar. Nadie ha hecho eso. Cuando nos han preguntado cuál es el programa político, el proyecto político que ustedes defienden, ya lo he dicho aquí 5 veces. El estado de bienestar dentro de un marco capitalista. Y si nos preguntan un ejemplo, el ideal, el que nos gustaríamos, los países nórdicos europeos. Entonces creo que se entiende la diferencia entre una defensa histórica, los hechos, contarlos como fueron, y una defensa de un proyecto político que en el caso del socialismo y del comunismo aquí no hay. No lo hemos mencionado, no hemos dicho que queremos eso, no hemos atacado el capital privado, no hemos dicho que hay que expropiar. Nada de eso. Hemos dicho que queremos algo parecido a lo que hay en los países del norte de Europa. Muchas gracias. Ok, una vez más mentiras. Primero, decir que es simplemente decir algo objetivamente cierto, el que el socialismo fue lo que sacó a China adelante, cuando literalmente te dije todas las formas en las cuales eso es falso y en realidad fue el capitalismo que lo hizo. Después hablas de la Unión Soviética y hablas del momento en el que la Unión Soviética llegó a ser una de las economías más grandes del mundo. Ignoras que en esa época, cuando la Unión Soviética era, si no me equivoco, la segunda economía más grande, especialmente en la etapa posguerra, era debido en más del 70% de su ingreso anual a sus recursos naturales, a tener gas y petróleo. No porque habían hecho algo para realmente merecerlo, porque por fuera de la industria militar poco tenía que ofrecer la Unión Soviética en cuanto a comercio al resto del mundo. Lo que tenían eran recursos naturales, que no eran el resultado de medidas políticas de nadie, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Exactamente lo mismo que pasó con Hugo Chávez. Hugo Chávez tuvo gran prosperidad económica en Venezuela en los primeros años. No fue el resultado de sus políticas, fue inclusive a expensas de sus políticas. Inclusive teniendo las políticas económicas de Chávez, aún había prosperidad económica en Venezuela debido al alto precio del barril de petróleo y debido a la producción petrolera de la época y a la cantidad de recursos naturales que tenía Venezuela que ofrecer. Una vez más, eso no fue resultado del trabajo de Chávez.
Eso es tú llegar a un lugar que está repleto de recursos naturales increíblemente valiosos y aprovecharlos y al mismo tiempo utilizar el dinero para no hacer nada más que enriquecerte a ti y a tus amigos. Hablas en uno de tus últimos comentarios sobre la desigualdad, sobre cómo se está haciendo cada vez más desigual la economía mundial, y en eso sí hay comentarios y críticas que se pueden hacer, claro que sí, yo he hecho mucho de ellos. Pero Emilio, parecieras ignorar que los países que tienen al grupo más pequeño controlando la mayor cantidad de su capital son casi de forma exclusiva países manejados por gobiernos de izquierda. Son lugares como Cuba, son lugares como Venezuela, donde los que más dinero tienen y los que viven como reyes son los que gobiernan. Y resulta que los que gobiernan en dichos países son personas a las que tú de forma incansable defiendes en tu cuenta de Twitter. Tan solo en el último mes y medio he visto 4 tweets con la cara de Chávez defendiéndolo. Entonces, deja de ser tan sinvergüenza, Emilio. Adelante. Gracias. Yo en estos debates procuro no dar un solo argumento coherente. Sí, ya sabemos. Pero me da la palabra y me corta de una vez. Decía que yo prefiero la conversación respetuosa, entonces evito decirle al contertulio sinvergüenza, mentiroso y cosas así, pero bueno. Una persona que dice que docenas de millones de personas hayan muerto en la China de Mao no fue debido a las políticas de Mao, una persona que no merece ningún respeto, Emilio. Permítame. Bueno, la mediocridad de las derechas se traduce particularmente en esa expresión. Es que no merecen ningún respeto, se creen superiores y, bueno, si fueran superiores no estarían como oposición en muchos de nuestros países. Pero ya va, entonces que la oposición es algo que te hace inferior, Emilio. Permítame. No, muy curioso, eso dice. No, permítame, no me interrumpa. No, pero ¿a qué te refieres? Lo que muestra que no, pues que no son muy listos al punto que teniendo todos los resortes del poder lo perdieron. Pero si fueran genios, Estados Unidos, si gana Donald Trump, la oposición se tiene que callar la boca, ¿verdad? Permítame. No, la oposición en los Estados Unidos, ese juego demócratas republicanos en realidad son dos socios del mismo establecimiento que se han repartido el poder durante un siglo largo. Sí, o sea, hay no hay a los ciudadanos que se opongan a Donald Trump y que quieran algo como tienen que callar la boca porque tuvieron el poder. ¿Por qué esa incapacidad para escuchar respuestas porque no me está respondiendo lo que digo? Dicen que si tiene el poder y lo muerde o que muestra que su apunte no debería poder callar, no debería poder hablar. El problema con las personas que se creen muy listas. El problema con las personas que se creen muy listas es que cuando encuentran una persona que muestran una bandera palestina, Emilio, imagínate tener una bandera palestina y decir al mismo tiempo que la oposición por haber perdido el poder, por haber no podido lograr obtener el poder, debería callarse la boca. No me interrumpe así como mediocridad de la misma. Como yo no me interrumpí. Insisto, habla, Emilio. Gracias, muy amable. Yo no sé por qué tanto esfuerzo en los espacios de la derecha para mostrar que son incapaces de dar discusiones respetuosas. Pero bien, entonces decía que rápidamente... Tú nunca las das, Emilio. Yo no quería hablar, pero tú nunca las das. Y entra a tus espacios. Entra a tus espacios. No. Tú no debes hablar. Entra a tus espacios. Llegaron a hacerle coro a John. Porque no tienes algo para defenderte. Fíjate. No tiene más que suficiente. Emilio, ella te conoce siempre. Ella no me conoce. Ella vino aquí contigo, están dejando como un bulo. Listo. ¿Qué forma tan respetuosa? Emilio, pero ella no me conoce a mí. Ella vino aquí porque estás tú. Esa es tu audiencia. Eso es lo que... Sí, yo entré porque me gusta entrar a los espacios donde está Emilio, porque es que en los espacios donde Emilio entra, lo dejan siempre como un ridículo, como queda el presidente Petro que él tanto defiende, allá en la ONU. Ese es el papel. Esa es la derecha colombiana. John, esa es la derecha colombiana, esos son mis adversarios políticos. Nunca un argumento, solamente grite. Mira, yo te estoy escuchando hace 15 minutos y no has dicho nada de servicio, todo a base de mentiras. Aquí el anfitrión no te ha dicho mentiras, te ha refutado cosas. Es profesor universitario de Derecho, es profesor universitario de Derecho.
escuela pública, eso es lo peor que tiene Colombia. Por eso es que los latinos... Parece que Emilio tiene historial de Néstor. Sí, ahora veo. Emilio, eres profesor. Si me dan palabras, puedo empezar a hablarlo. Sí, permítame, sí, estimado John. Coño, por razón, Colombia la economía no tener que escuchar a este tipo hablando pendejada. Pregúntale a Emilio dónde vive. Pregúntale a Emilio dónde vive. Emilio, ¿dónde vive? Ah, la vaina, ¿quién se me tiene? Yo sabía que estaba hablando con un influencer, Emilio. No me lo contaste, dale. Mira, es un bodeguero pago por el Estado. Así de sencillo. ¿Cómo Regáleme 3 minutos y yo sí los escucho de manera respetuosa. Acabo de darme cuenta que Emilio está en una cuenta secundaria, pero su cuenta principal tiene 70,000 seguidores. En efecto, es un influencer este tipo. Coño, Emilio, no me dijiste que era famoso, ¿vale? Con razón. Bodeguero, aquí le decimos bodeguero. Aquí no le decimos influencer. Debate para YouTube, haciendo el ridículo en YouTube. Aplausos, Emilio. Regáleme 3 minuticos. Yo pienso que Emilio, pues dale. ¿Qué es lo que quieres decir entonces, amor? No, que las virtudes no es algo que uno deba ir por ahí ventilándolas, gritándolas. Uno las tiene, de lo que sí... Lo que soy es un humilde y respetuoso. Humilde y respetuoso, por lo menos dices la verdad una vez en este debate. Dale, Emilio. Humilde y respetuoso, defensor de las tesis progresistas en Colombia. Y en esa medida me he cruzado con la derecha latinoamericana que, como dije antes, es así más o menos igualita, poco respetuosa, incapaz de dar discusiones. Entonces por eso la cola que llegó detrás mío son amigos de la derecha que, incapaces de dar discusiones de manera respetuosa. Yo todos los días los invito y me gusta más el debate uno a uno, 2 personas hablando sin interrumpirse jamás, pero ellos son, a todos estos los he invitado y a todos les he reiterado la invitación. Y ellos no van a llegar así, pero no te hagas el ofendido. Explícame cómo vas a hacer el estado de bienestar por Dios, pero mire, que cuesta 5 millones en un estado colombiano. ¿Cómo lo vas a lograr? Emilio, ¿cómo te queda eso en la calculadora? ¿Por qué esa mediocridad? ¿Por qué tener que Emilio, ¿por qué en lugar de estar pasando 20 minutos diciendo lo mediocres que somos todos? ¿Por qué simplemente no dice lo que quieres decir? Pues no me interrumpan y yo digo lo que quiero decir. Entonces, ya la gente está enladillada de escucharte hablar paja, Emilio. Pero dale, habla. Normalmente le pasa a la derecha que incapaz de lanzar argumentos, entonces gritan con la mirada. Yo le voy a proponer, Emilio, hablas de honestidad y de un poco de cosas. Viniste en una cuenta secundaria. ¿Por qué no vienes dando Exacto, ¿por qué no viniste en la cuenta principal, Emilio? ¿Por qué es tan falso? Bueno, no, pero es que eso es lo que dice. Si hacen preguntas, yo le respondo. Emilio, ¿por qué no viniste en tu cuenta principal, Emilio? ¿Por qué usar una cuenta secundaria? Porque es muy humilde. Bien, no tengo ningún problema en responder eso. La cuenta principal es una cuenta pues de amigos progresistas y yo llego a este espacio que nunca había entrado y bueno, en realidad estaba entrando con esta cuenta hoy, pues utilicé esa cuenta, pero bien pude haber llegado con la otra cuenta y muy extraño porque me sigues con la cuenta principal, Emilio, me sigues en la cuenta principal. Bueno, entonces en esa cuenta principal alguna vez de pronto lo escuché, pero no lo tenía presente hasta hoy. No será porque no querías que buscáramos entre los tweets de tu cuenta principal, no podrá ser por eso, quizás. No podrá ser por tweets como donde dices esto, dices, si la economía en Venezuela funcionase, los venezolanos no tenían que venir a Colombia. O agregas, dicen, incentivaron a los venezolanos a tener que salir de Venezuela y a entrar en Colombia, por eso ha habido un éxodo masivo de venezolanos. Yo te pregunto, si nosotros somos ciudadanos globales y podemos entrar a donde queramos, entonces ¿por qué te molesta que los venezolanos estén en Colombia?
No, a mí jamás me molesta Entonces, eso. ¿por qué tienes tweet tras tweet que me han enviado hablando justamente sobre cómo los venezolanos han entrado en Colombia? Tú no deberías siquiera darte cuenta que hay venezolanos en Colombia porque todos somos iguales, todos somos ciudadanos del mundo. No, pero insisto, no me interrumpa cuando estoy hablando y le puedo responder pregunta por pregunta. Emilio. Gracias, muy amable. No sé, hay unos trinos que no me suenan mucho. Le voy a dar retweet a los tweets para que la gente no diga que me lo estoy inventando. Le acabo de dar retweet, lo pueden ir a leer ustedes en mi perfil. Dale, Emilio. Eso fue que le clonaron la cuenta. Dijo que le clonaron la cuenta. ¿Pero por qué? No, si hay alguna cosa que caracteriza a Emilioski es no ser cobarde. Emilioski defiende lo que dice y ayuda. Por Dios. Se nota, Emilio, que Insisto, John plantea una cosa. Yo pienso que la mediocridad y la cobardía se expresa cuando Emilio, te he dejado hablar aquí por una hora, Emilio. ¿Qué más quieres, dale? Una hora y 55 minutos interrumpiendo. El ruido no es conversación. No, el problema es que no das datos por hora, Emilio. Ese es el problema. No las dos neuronas que tienes en la cabeza. Decía que John propuso una cosa interesante para explicar por qué estoy con esta cuenta y entonces dice que de pronto para que no pudieran revisar mi cuenta, pero si usted revisa el perfil de esta cuenta, ahí dice cuenta de respaldo de y cualquiera puede asociar esta cuenta con otra cuenta. Entonces eso ya es personas que vayan y vean tu biografía, vean eso, le den clic a la otra cuenta, eso ya es mucho. Pero entonces, di lo que querías decir, Emilio. ¿Qué quieres decir? Pues no sé, de tantas cosas que interrumpieron, yo la verdad no tengo ahorita nada que decir, solamente de la cuestión de la mediocridad de mis amigos. No tienes nada que decir, ¿qué haces aquí? Por Dios. Insisto, que gente tan mediocre está, pero bien. No, decía que... Aparte de ella, ¿cuál es el argumento que vas a dar? Porque llevamos 50 minutos escuchando. Cuando en diciembre falta el gas en Colombia, quiero ver qué explicación vas a dar. Qué gente tan mediocre está. Pero el argumento. Pero verga, termina tu argumento. Hay gente esperando para hablar con John. Yo no entiendo de verdad cómo pueden haber personas ahí. Pero el argumento todo el mundo se va a la lucha, amor. Si no estuvieran interrumpiendo hace rato que hubiéramos podido agotar el tema. Mira, ya está bueno, Emilio, muchas gracias. Ya está bueno. Gracias, chao. ¿Quién me está diciendo? Si yo me estoy diciendo no hay ningún problema, me puedo ir. Te vas. Voy a hacer una encuesta. Sí, todos voten que sí, por favor. Insoportable este tipo. Ya. No, es que no está diciendo. Está troleando. ¿Está troleando? No, Diony, no está troleando. No está troleando. Nos está troleando. Ni siquiera Leonardo DiCaprio es suficientemente buen actor como para hacer un trabajo de troleo como ese. Realmente cree lo que dice. Simplemente uno de estos comunistas mal bañados. Y me consta, yo vi la película. Una hora nos va a trolear a todos. Oye, me consta, yo vi a la película King of Gilbert Grape y ni ahí DiCaprio hizo un personaje tan retrasado como este tipo. Pero es que me dejan hablar y yo les explico mejor quién es Emilio. Las personas que tienen el habla pueden hablar. Adelante. Bueno, John, deja que hable la señora que está gritando. Sí. Adelante, Filarica. Es que con él uno tiene que gritar porque es que si su madre no lo deja hablar a uno. Él nos está escuchando porque él entra con otra cuenta. Yo sé que él nos está escuchando. Emilio es, para los que no conocen, yo sé que hay muchos colombianos escuchándome ahora mismo, pero para ustedes que no conocen, ellos hacen parte de un grupo de bodegueros contratados por el Estado para lavarle la cara al presidente Petro. A eso se dedican ellos. Son los típicos bodegueros defensores del gobierno. Son los que arman una noticia falsa, son los que siempre están alabando al presidente, queriendo hacer ver al mundo que nosotros estamos en el país
del amor, en el país de la sabrosura. Entonces, él detesta y habla del capitalismo como todos los izquierdosos de aquí del país. Y Emilio no vive en Colombia. Si tanto defiende el comunismo, ¿por qué no se va a ir a Cuba? ¿Por qué no está viviendo en los países realmente comunistas? ¿Por qué los hijos de Petro no viven en Venezuela o en Cuba o en China? No, los hijos de Petro viven en Europa, en Francia. Entonces, en eso se basan todos estos izquierdosos aquí en Colombia, y eso es lo que ellos defienden. Y personajes como Milioski, hay más de 5.000, quién sabe cuántos, no me atrevería a dar la cifra, aquí ahora mismo. Señora, eso mismo hace el gobierno aquí en Venezuela, así que parece que Petro aprendió mucho del chavismo. Es que nosotros estamos siguiendo un libreto. Mira, nosotros estamos en estos momentos. Allá el libreto empezó mucho tiempo después. Nosotros lo empezamos desde que ese hijo de puta se montó al poder. Y estamos en esa línea. Lo que pasa es que aquí sí, y por cierto, habría que preguntarle a Emilio si tantas políticas que tú dices y tú tal y todo, no sé qué broma, ¿por qué Petro no las ha aplicado? Porque Petro se ha vuelto tan impopular en todos estos años. Habría que preguntarle eso también. Si tanto lo defiende. Exacto. Es que no está ni en el país. Yo digo, si yo me voy a matar estando aquí, a defender las políticas de ese malparido que está en el trono. Pero no, ellos lo defienden por fuera. Entonces, yo entro a los space donde él está, no porque me encante lo que él dice, sino para poderlo desenmascarar, que es fácil, porque él se jacta de que sabe ridiculizaste en todas las tesis que él tiene, y así es como hay que hacer con ellos. Y no, eso era lo que quería. Voy a seguir aquí escuchándolo. Bueno, ya escuchaste, John, el tipo es un pagado de Petro. Bueno, al menos no lo hace gratis, eso sí me preocuparía más. Exacto, y lo hace bien comodito fuera del país, imagínate tú. En vez de estar en Colombia defendiendo su vaina. País. Él está dentro del país. Él es profesor universitario de la Nacional de Derecho. Y él es el que organiza. Sí, señor, el tipo es profesor. Imagínate por qué tenemos la juventud contaminada en Colombia. Te lo digo porque yo pero una cosa, Fernando. Primero, no vuelvas a nombrar el nombre de la universidad, porque recuerda, estamos en público y eso pudiese ser visto como doxear. Pero ¿cómo sabes tú que es profesor universitario? Porque conozco a mucha gente y conozco a alguien que conoce a él y me lo dice, y ahí sí no voy a revelar quién es, pero él está organizando todo de esa universidad. Él es uno de los líderes allí. Y si tú ves lo que hace... Lamentable. O sea, él le pagan en la universidad para hacer activismo político, imagínate tú, profesor de NAE. Tal cual, el tipo es el propio bodeguero y esa universidad es la que hace todo el tiempo marchas, trancas en Bogotá, y tienen ahí un activismo constante y perenne protegido por la famosa independencia universitaria, que la policía no puede entrar ahí. Y si buscas en sus tweets, vas a ver que hubo un momento que la propia seguridad del Estado le cayó y ahí estaba pidiendo cacao, porque él está en esa organización. Ellos son reclutadores en las universidades, sin decir nombres, son reclutadores y duran haciendo carreras de 30 semestres, porque el objetivo de ellos en las universidades, y para eso les pagan, es reclutar a los estudiantes. Y esa universidad aquí es temerosa. Entonces, a eso se dedica él y muchos. Y soy responsable de lo que estoy diciendo. Y si les he dicho que él no está en el país, es porque él tiene amenazas y a él le toca estar fuera del país. Eso es algo común en Latinoamérica. Las universidades tienen ese mal infecto dentro de sus propias almas mater, donde los profesores se convierten en reclutadores, y no solamente eso, hay figuras, por lo menos en Venezuela, los centros de estudiantes, donde las personas que militan en los centros de estudiantes, que pertenecen a los centros de estudiantes, por lo general están vinculados a partidos políticos de la izquierda,
y son captados por los partidos políticos de oposición tradicional que son funcionales al sistema y los financian, les permiten hacer campañas en la universidad para que capten gente, para meterlos dentro de sus esquemas de militancia política. Tanto el chavismo como la oposición funcional al régimen lo hacen. Entonces en Venezuela tenemos ese asunto que ha estado presente por décadas. Y normalmente las personas que hacen carrera política dentro del chavismo han venido de esas figuras denominadas centros de estudiantes o de la Federación de Centros Universitarios. Tal vez ejemplo de por lo menos de Tarek El Aizami, que fue presidente de la Federación de Centros Universitarios en la ULA, en Mérida. Exacto. Ahora miren, una cosa, Rusi Millán, que me estaba comentando por DM que él había tenido un debate con este mismo sujeto un rato atrás, pidió el habla, así que Rusi, adelante, la primera vez que te voy a escuchar la voz después de tantas veces que te he visto en Twitter. Hola John, ¿cómo vas? Todo bien, vale, entonces cuéntame qué sabes. A ver, yo te dije que el debate lo había tenido hace unos meses, pero acabo de preguntar porque no recuerdo. Lo tuve fue en noviembre del año pasado, entonces es hace mucho tiempo y yo no guardé, o sea, sí quedó guardado el space, pero no sé cómo recuperar eso. Y básicamente él hizo lo que quería hacer con vos acá, que era hablar 5 minutos él, luego 5 minutos vos y o sea, eso no es en sí un debate muy flexible. No, pues no como vos los haces que son más, vos interrumpís en medio y el otro puede interrumpir en medio, entonces es mucho más entretenido. Él precisamente hace eso porque no quiere no se siente cómodo cuando le controvierten pues alguna idea o algo así, una contradicción, y le molesta y se azara y le llama a uno maleducado y un montón de cosas, y pues sí, eso es básicamente lo que él hace en los debates. Ahora, por aquí se dijo que él no está en el país, y no sé si él está acá. Él es, como lo dijo, vive en Bucaramanga y es profesor. Sí, no voy a decir la universidad, pero sí, él es profesor, aunque tiene mucho tiempo libre, porque no sé si has visto ahí los tweets, pero el tipo todo el día está en Twitter, y yo en ocasiones me meto en la mañana y veo que el tipo está ahí en Space, a veces está al mediodía, también está en la noche, entonces es un man con mucho tiempo libre y bastante contencioso. O sea, él cualquier cosa que no le gusta, pues la lleva a un debate y que debatamos, y a mí, por ejemplo, me estuvo insistiendo como por 3 meses, me arrobaba a diario que vea que debatamos y no sé qué, y al final lo hicimos. Fue realmente muy, muy aburridor. Porque, pues, o sea, yo no... Rusi, no es que yo no crea que tenga tiempo, es que le pagan para hacer eso. No, yo no creo que le paguen. O sea, yo entiendo bien cómo funciona eso de... No sé si John sabe, pero acá se le dicen a los tuiteros que son pagados por el gobierno, se les llaman bodegas. Y yo no creo que él sea una bodega. Aquí se le dicen arrastradas o jalabolas. Algo así. Lo que pasa es que es un tipo con mucho tiempo libre y no sé si ejerza de profesor todavía, no estoy muy seguro de eso, y ya con mucho tiempo libre, contencioso, defiende al gobierno y dice que no es comunista, pero a veces uno le pilla unas cosas muy raras, y bueno, creo que es un error debatir con él, pero al mismo tiempo, si uno se niega a hacerlo, pues queda mal, ¿no? Como, ay, ¿cómo te le vas a cobardar a él? Empiezan a decir. Y esa fue más o menos la sensación con la que yo quedé cuando en su momento debatí con él, que debatimos sobre Colombia, economía, política, seguridad, y fue muy aburrido realmente. En algunas cosas lo pillé, no las reconocía, y pues debatir con alguien así no es agradable, eso está molesto. Hay una cosa, Rosy, yo creo que obviamente eres desde hace ya un buen rato uno de los críticos de Petro con la mayor cantidad de repercusión acá en Twitter. Te pregunto, ¿cómo está la cosa en Twitter Colombia desde el punto de vista de la opinión de la mayoría? ¿Está de qué lado? ¿Quién tiene el poder en Twitter Colombia? Yo creo que hoy está más competido que en el pasado. En el pasado sí la izquierda hacía y deshacía. Yo aunque no usaba Twitter, o sea, yo sí usaba Twitter, pero lo usaba no como lo usaba, no como lo uso hoy. Y pues uno veía que la izquierda era la que tenía
el micrófono, el megáfono, lo tenía a la izquierda. Y ahora, aunque lo sigue teniendo, porque Petro es un man con mucho alcance, y pues también financian las bodegas con dinero público y todo eso, a pesar de eso, hay un sector que se puede considerar de centro, por llamarlo de alguna manera, o sea, no son entregados al gobierno, pero tampoco son de derecha, si querés como los chavistas azules. Esta gente era parte del apoyo que tenía el gobierno, al menos hasta las elecciones del año 2022. Y pues con lo que ha ocurrido desde entonces hasta acá, pues los ha hecho situarse un poco un poco a este lado, pero no muy convencidos. Así que han perdido algo de apoyo. O sea, ya no es como antes en Twitter, pero igual es muy difícil, por lo menos a Petro, es muy difícil ganarle la narrativa. O sea, no es como si acá hubiera un Bukele, que Bukele, no sé si vos has visto que Bukele sí se le arregla en la cara a Petro aquí en Twitter, o un Milei, que también tiene mucho alcance. Acá eso en la derecha no existe. Entiendo. Y mira, una cosa que yo había visto ahí en medios de comunicación que habían reportado que todo el año pasado te metiste en una controversia porque supuestamente habías amenazado a no sé qué. ¿Qué fue lo que pasó? Es que eso fue en septiembre del año pasado, sí. El director de la Sociedad de Activos Especiales, que es una institución que prácticamente reparte a las víctimas del conflicto propiedad incautada del narcotráfico, propiedad de extinción de dominio, pues. Él había publicado un tweet en el que se burlaba de una congresista porque terminó hospitalizada por el bullying que le hicieron. No recuerdo exactamente cuál fue el tema. Y, o sea, ese tweet me pareció tan desagradable que yo le respondí que ojalá volvieran los paracos, que acá los paracos son los paramilitares. Los que en su momento, bueno, hasta el día, bueno, no sé si decía hasta el día de hoy, pero que en su momento se aliaron con el Estado para no solo combatir a las guerrillas, sino también pues asesinar a personas inocentes. Entonces yo dije, ojalá volvieran los paracos, porque pues a esta gente le molesta mucho, o sea, le toca mucho ese tema, ¿no? Y pues Petro no es que haya visto ese tweet, ¿sabes? O sea, eso no fue lo que ocurrió, sino que él vio un tweet mío en el que yo le respondí a su hijo adoptado, porque no es de su sangre, a su hijo adoptado que era un bastardo. Entonces Petro citó ese tweet en el que yo le escribí a su hijo y me dijo que yo había amenazado al director de la SAE. O sea, el tipo se hizo una vaina muy extraña ya y me cayó encima, y al otro día la fiscalía ya estaba en mi casa y desde entonces, bueno, no, me citó a los 2 días. Yo ya tenía que haber conseguido un abogado. O sea, imagínate, eso fue en tiempo récord. Y bueno, yo conseguí un abogado que me ayudó con todo este proceso gratis, aunque luego yo hice una colecta porque, pues, aunque no me pedía plata, ponerlo a trabajar así gratis no me parecía correcto. Y fui allá, me presenté, di mi declaración, y pues hasta el día de hoy la fiscal del caso no me ha vuelto a decir nada. O sea, no me han imputado, o sea, el proceso penal no ha avanzado. Porque es que, o sea, ¿qué pueden decir de ahí? O sea, para poder imputarme por ese tweet, decir que ojalá vuelvan los paracos, tienen que hallar algo más, no sé, como por ejemplo, si yo tuviera vínculos con paramilitares o algo así. Entonces, pues ya llevan más de un año investigándome y no han encontrado nada, y por eso yo estoy aquí normal, no ha pasado nada en ese aspecto. Y dime una cosa, ¿en algún momento consideraste, coño, quizás me va a tocar irme de Colombia? Sí, yo lo hablé con mi abogado en los primeros días, porque pues yo no sabía cómo tomarme eso. Es una vaina muy, muy rara que un presidente, es que eso nunca lo había hecho un presidente de Colombia. Agarrar a alguien así por Twitter, por un tweet que, claro, no estoy diciendo nada malo ahí. Y bueno, yo lo consideré, pero aunque ahora sí estoy pensando, bueno, eso no es algo que haya dicho, pero sí estoy pensando irme al país. Pero pues con más calma, no por esa razón, pero sí quiero irme. Y pues fue en ese momento, no fue porque estaba desesperado, pues no sabía cómo tomarme esa situación, pero no pasó nada al fin, no lo terminé ejecutando. Era muy engorroso hacer eso.
Bueno, obviamente, ojalá el caso no avance más y se quede así como está, pero creo que esto es una muestra de lo que hace con tanta frecuencia la izquierda, que es crearse monstruos, ¿okay? Se crean que la derecha fascista, golpista, terrorista, que está buscando hacer todo tipo de complots, o sea, al fin y al cabo, nosotros podemos ver los teatros que se monta el chavismo cada año, de que sacan estas imágenes y siempre lo mismo, sacan unas imágenes, supuestamente unas pistolas que le decomisaron a un grupo de gente que estaba y esto lo llevan haciendo año tras año sin falta, de hace por lo menos 10 años. Siempre es un teatro de cutre, una baja calidad, de que tú lo piensas y tú dices, ¿quién cree esto? Pero bueno, vemos a personas como Emilio, y Emilio cree eso. La narrativa se vende justamente para su sección fanática, que va a ver eso y va a decir, sí, en efecto, es una muestra de que los imperialistas están tratando de tumbar al querido líder. Y lo hacen porque al fin y al cabo, debido a que siempre sus gobiernos son unos desastres, necesitan prácticamente de inmediato, tan pronto llegan al poder, en el caso de Petro, necesitan empezar a buscar de qué forma pueden crear la excusa que van a usar para que cuando se les empieza a desmoronar el país, digan, bueno, no fue debido a lo que yo hice, fue debido a estas personas y yo les advertí y yo les dije. O sea, muy fácil, ¿verdad? Llegas a la presidencia, inmediatamente acusas a todos de estarte tratando de sabotear, tumbar y asesinar, y de repente cuando destruyes el país dices, bueno, yo les vengo advirtiendo, eso es culpa de ellos. Sí, mira, de hecho incluso Petro ha estado en los últimos meses en esa tónica, diciendo que le quieren hacer, no sé si has visto, porque creo que eso salió en las noticias internacionales, que le quieren hacer un golpe de estado, que lo quieren envenenar, que no sé qué, o sea, el man está loquísimo y cada semana se inventa una cosa nueva, pero o sea, ya nadie le copia casi. O sea, la gente ve eso y luego se desmiente. Por cierto, Rosy, una cosa tengo que mencionar, para que veas que si tú en algún momento necesitas que te encuentren algo, tan solo entra un Spaces mío y pídelo, ¿vale? Porque esta gente le encuentra la foto del carnet de la primera escuela a la que atendió una persona. ¿Okay? Luisito me etiqueta aquí y me dice, aquí está el debate de Rosy con Emilioski del año pasado. Entonces voy a compartir ese vínculo allí. ¿Quién es Luisito? ¿Cómo lo encontró? No sé, vale, con el poder del autismo. Mira, John, tú sabes que este Emilio me recuerda a punta de autismo puro. John, ¿tú conoces a alguien llamado Lubrio? Lubrio, no. Lubrio, que es súper chavista. Sí, Lubrio. Que disculpen, sufrió un ataque de Macedonia del Norte, disculpen. No, Lubrio, que es el chavista que tiene bloqueado medio mundo porque opina diferente a él. Luigino Brasi Roa se llama. Ah, sí, que tiene una foto como de una máscara, una cosa así rara. Una broma de la primera. Sí, eso, sí. Bueno, Emilio, no sabes el cover de la primera. Disculpe, pero este carajo Emilio que están mal debatiendo que hasta los chavitas azules, sin exagerar, se lo vacilaban y se lo bailaban, pero con argumento. Échenle bola. ¿Qué tan malo tienes que ser para que los chavitas azules te humillen y con argumento? Mira, es que me recuerda mucho a él, Emilio, me recuerda mucho a Luigino. Es que la actitud en que defiende las cosas así tan recalcitrantes, igualito. A mí me recuerda a Carvajaliño. Mira, Arquero, ese tal Luigi, ese dicho que le pueden prácticamente cayendo a la coñazo a la mujer y va a decir que es culpa del imperialismo. Pobre diablo, un pobre huevón. O sea, eso es como hablar como mojón. O sea, cuando tú pisas mierda, eso es lo que es como verla, pisa mierda. Hay una que se llama Vegeta y que quiere hablar. Yo me voy, le dejo allí libre ahí. Dale, voy a tener que terminar. Ya me toca ir a hacer trabajo, ¿vale? Porque a diferencia de lo que puedan querer algunas personas, Carvajaliño va tarde con ese pago. Todavía no me deposita la quincena. Ajá, Vegeta. ¿Quiere hablar? Sí, bueno. Ya va, pero dice que la cuenta no existe. ¿Cómo es eso? Estás hablando, pero dice que la cuenta no existe. El príncipe de los Saiyajin hace lo que le da la gana. Les aparece lo mismo que estoy en su cuenta, dice esta cuenta no existe, pero sí te puedo escuchar. Sí, me parece que la cuenta no existe. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, vale. Nah, huevona, entonces un todo, no sé, paralelo. Bueno, pues quería, debatir contigo, ya que he escuchado en varias ocasiones que... Rapidito, que me voy, dale.
no apoyas bueno a la posición. Yo no te creo, tú eres un troll, tú no eres seguidor de María Corina Machado nada. Sí, es un troll, con una cuenta nueva. Tiene como dice publicaciones y ya. Por eso cuenta nueva, pero no defiende realmente a María. No, mira, yo no te cuenta que se dice trainer o Noxia a him. Vegeta, dime una cosa. Si dice que te gusta María Corina Machado tanto, entonces dime cuál es su sabor de helado favorito. Rapidito. Con pasa. Ahora no sabes, mentira. Ahora quién es el troll. Por cierto, el de trainer lo reté a debatir y dijo que no, así que bueno, otro cobarde más que no. Oye, Vegeta, rapidito, entonces, ¿qué quieres a ti? Vamos a ver, te voy a dar 2 minutos para demostrar. No, es simplemente porque no hay un troll, coño, no joda, pues. O sea, ¿cuál es el motivo específico de por qué le tienes tanta mierda a la posición? Porque no me gusta el color de los ojos del mundo. El color de sus ojos, Escucha. me quería. Coño, pues entonces. No, es que te haciendo una pregunta seria. Eso es como que llegaste como Arnold Schwarzenegger en Terminator, llegaste desnudo en medio de un campo y no sabes nada, el primer día de tu existencia. ¿A cuál? ¿Por qué le critican a la oposición venezolana? No sé. Oye, escucha cualquiera de las otras 1000 horas que he hecho el primer reporte. No, yo ve cómo se ríe, yo sabía. Yo tengo un detector de troles, a mí no me va a joder, ve. No, pero, verga, loco, acabo. No. En serio. Sino que me da risa porque, coño, que ahora que con Terminator sí, claro, te risa por eso. No, eres más mentiroso. Le tienes que ir a pedirle a Emilioski que te dé unas lecciones de cómo mentir, ¿verdad? Pero bueno, miren, con eso sí voy a ir terminando este Spaces. Por cierto, esto lo van a publicar en YouTube después. Cuando lo publiquen, les comparto el vínculo por si quieren ver el debate. Si llegaron tarde para el debate con Emilio, se los comparto más tarde cuando me lo pasen a mí. Espero que hayan pasado un rato agradable. Se les quiere, se les aprecia. Que pasen buena noche. Hasta la próxima, mi gente. Paz.